Durante los últimos 18 años, esta mujer, Bunsil, ha sido básicamente una santa en vida. Se ha pasado casi 2 décadas ayudando a su esposo a criar a sus 4 hermanos menores. Así es, escuchaste bien, son 4. Y no estamos hablando de una pequeña ayuda ocasional. Cada santo día, además de salir a la calle a ganarse el pan ella misma, ha estado jugando a ser la mamá de estos chicos que, seamos honestos, ahora ya son adultos hechos y derechos. Ella se encarga de absolutamente todo, la comida, la ropa y asegurarse de que siempre tengan un techo seguro sobre sus cabezas. Es una responsabilidad gigantesca, una carga inmensa. Ahora, su esposo, Punsang, que es el hermano mayor, se ve a sí mismo como el gran patriarca de la familia. Él y su esposa, Bunsil, siempre han cuidado de sus hermanos menores como si fueran sus propios hijos. Pero aquí es donde radica el verdadero problema. Punsang está ignorando por completo los sentimientos y el agotamiento de Bunsil. Ella ha estado sufriendo en silencio dentro de esta dinámica familiar tóxica durante años y años. Y escucha esto, es el colmo. En todos esos 18 años de cuidar a la familia de su esposo, Bunsil nunca ha podido cocinar ni una sola comida caliente para su propio padre. Su anciano padre vive ahora completamente solo, totalmente descuidado y su salud está fallando visiblemente. Entra y sale del hospital constantemente, y Bunsil está absolutamente desconsolada porque siente que no puede cumplir con su deber de hija y cuidarlo como él se merece. Lo que vemos con Bunsil no es solo amor, es la explotación sistematizada de la mujer bajo la excusa del deber familiar. Punsang no ve a su esposa como una compañera, la ve como una herramienta logística para sostener su fantasía de hermano mayor perfecto. Es el clásico síndrome donde la mujer debe sacrificar su propia identidad y hasta su familia de origen, su padre, para servir al clan del marido. ¿Te das cuenta de cómo la bondad de ella se ha convertido en su propia jaula? ¿Alguna vez has visto a alguien anularse tanto por la familia de su pareja? Finalmente, hoy ella llega a su punto de quiebra absoluto. Decide firmemente que va a traer a su padre a vivir con ellos. Punsang intenta restarle importancia al asunto, diciendo despreocupadamente que se mudarán a una casa más grande cuando tengan el dinero, pero Bunsil explota de rabia. Ella le recuerda a gritos que su padre es viejo y que está sufriendo ahora mismo, no en un futuro hipotético. Entonces, ella suelta la verdad cruda sobre la mesa. ¿Por qué estos hombres adultos siguen viviendo a nuestras costillas y chupándonos la sangre? Si no tienen a dónde ir, entonces diles a los dos que se larguen y busquen su camino. Ya están en sus 30 años. Por Dios. Te he ayudado a cuidarlos durante 18 años, y ahora tengo que pensar en mi propia vida, le reclama ella. Cada vez que ella se aleja de la casa de su padre, siente un dolor desgarrador en las entrañas, como si estuviera abandonando a su propio hijo. Es una sensación devastadora para ella. Pero Punsang sigue poniendo excusas baratas, negándose rotundamente a echar a sus hermanos. Afirma que no puede vivir con el padre de ella porque, simplemente, no se llevan bien. Bunsil le devuelve el fuego al instante. ¿Acaso tú me estás preguntando si yo me llevo bien con tus hermanos?, le grita. Él insiste tercamente en que no tienen a dónde más ir. Ella está completamente frustrada porque él siempre, sin falta, pone a sus hermanos antes que a ella y está siendo increíblemente egoísta. Esta discusión llega a un punto crítico e insostenible. Ella le ordena que reúna a todos sus hermanos la noche siguiente. Bunsil sabe perfectamente que su esposo ve a sus hermanos como a sus propios hijos, así que no hay manera humana de que él sea capaz de echarlos por sí mismo. Se da cuenta de que va a tener que ser la villana de la película y tomar el asunto en sus propias manos. Así que, hablemos un poco de estos hermanos joyita. Jinsang tiene 42 años y sigue siendo un vago desempleado con un serio problema de adicción al juego. Luego está la tercera hermana, Yeonsang, que es una de las gemelas. Ella se ha convertido en doctora. Es totalmente independiente y puede cuidarse sola perfectamente. Pero Hwasang, la cuarta hermana y la gemela de Yeonsang, tiene 35 años y es exactamente igual que Jinsang, desempleada, una derrochadora total y siempre confiando en que su hermano mayor la rescate de sus desastres. A veces, incluso los cobradores de deudas del salón de belleza vienen a tocar la puerta buscando dinero. Cuando Bunsil se enfada por esto, Punsang siempre salta a defender a sus hermanos. El quinto hermano, Wisang, trabaja en el taller de reparación de autos de Punsang, así que él está a salvo. Él no está en la lista negra para ser expulsado de la casa. Ahora, Bunsil está echando a Jinsang y a Hwasang, no solo para poder cuidar a su padre, sino también para que finalmente salgan al mundo real y se vuelvan independientes. Les dice directamente y sin rodeos que se muden. Jinsang empieza a lloriquear patéticamente. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Hwasang exige descaradamente que Bunsil le dé dinero si es que tienen que irse.
Bunsil corta esa tontería de inmediato, preguntándole, ¿acaso has dejado dinero guardado conmigo? Ustedes, uno tiene 42 años y la otra 35 años. Ya deberían haberse casado hace tiempo, pero siguen aquí metidos en la casa de su hermano y no se largan, les recrimina. Cuando Hwasang se entera de que Bunsil quiere traer a su propio padre a la casa, inmediatamente empieza a acusarla de ser parcial, de priorizar a su propia familia sobre la de su esposo. Incluso tiene el descaro y la audacia de decir que el padre de Bunsil ni siquiera se está muriendo. Entonces, ¿por qué necesita pegarse como una garrapata a la casa de su hija?, dice ella. ¿Pueden creer la audacia de esta mujer? Esto hace que Bunsil pierda los estribos por completo. Ella estalla, me voy a divorciar si no se largan de aquí. Y rápido. De repente, tanto Jin-sang como Hwasang cambian el tono y están ambos rogando para quedarse. Ahora, la tercera hermana, Yeon-sang, que es la doctora exitosa y tiene su vida resuelta, siempre ha sentido asco por el comportamiento parásito de sus hermanos. Ella apoya completamente la decisión de Bunsil. Pero, por supuesto, esto solo le da a Hwasang otra excusa para atacar y soltar veneno. Hwasang culpa a Yeon-sang de todo lo que está mal en su vida, diciendo que Yeon-sang le robó todas las oportunidades, lo que le impidió ir a la universidad. ¿Por qué Yeon-sang puede vivir como una princesa mientras yo estoy atrapada viviendo en esta casa estrecha? Se queja amargamente, sintiendo que su vida miserable es toda culpa de su hermano. Según ella, es porque él favorece a Yeon-sang. Pero escuchen esto, ella nunca reconoce cuánto dinero de Yeon-sang desperdició y tiró a la basura. Todo el dinero que ella gastó a lo largo de los años es suficiente para haber pagado su propia universidad. A lo largo de todo esto, Punsang no dice ni una sola palabra. Bunsil sabe que él no tiene el corazón para echar a sus hermanos, pero ella está decidida a hacerlos irse en el plazo de un mes. Y el caos no se detiene ahí. Jin-sang, el adicto al juego, empieza a robar neumáticos del taller de autos de su propio hermano y los vende por dinero en efectivo. Vuelve a hacer el mismo viejo truco de siempre, robando un neumático costoso. Por suerte, un vecino lo ve y le cuenta todo a Punsang. Así que lograron recuperar el neumático robado. Bunsil ve a su esposo rodando el neumático de regreso a casa con Jin-sang caminando detrás de él, e inmediatamente sabe lo que pasó. Ella agarra el neumático y comienza a limpiarlo con furia. Claramente desconsolado, Punsang, como de costumbre, intenta encubrir a su hermano, pero Bunsil exige que llamen a la policía. Ella insiste en que Jin-sang necesita aprender una lección dura para que no cause problemas en el futuro. Punsang sabe que ella tiene razón, pero en lugar de llamar a la policía, le dice a Bunsil que vaya a casa y haga un panqueque. Ella golpea con furia el panqueque sobre la mesa, y él les dice a todos que se lo coman. Él comienza a regañar a Jin-sang y a Hwasang, pero es un sermón sin ganas, totalmente a medias. Suena como si los estuviera regañando para que los de afuera le escuchen, pero en realidad es un regaño vacío. Bunsil no puede soportarlo más. Corre hacia ellos y empieza a gritarle a Jin-sang. Si roba otro neumático, voy a llamar a la policía, grita, pero Punsang la detiene. Él insiste en que él lo manejará, pero todos sabemos que no servirá de nada. En lugar de avergonzarse, Hwasang empieza a culparlo a él y a decirle que está equivocado. Le dice a Bunsil que seguramente está pasando por la menopausia y que se merece esta vida miserable, diciendo que ella se casó con él sabiendo perfectamente que tenía 4 hermanos que cuidar. Hwasang está completamente equivocada por decir esto, y él la regaña suavemente para que no siga abriendo la boca. Entonces, Bunsil le dice a él que enseña a sus hermanos correctamente y que no les permita comer tranquilamente mientras escuchan los regaños. Pero él le dice que es porque sus hermanos menores perdieron a sus padres cuando eran muy jóvenes. Ella lo acusa de ser injusto con ella, diciendo que a él le importan más sus hermanos que su propia esposa e hija. Le dice a la cara que él les daría sus órganos si se lo pidieran. Él admite sin dudar. Si mis hermanos quisieran algo, se lo daría. Bunsil le recuerda que su hija, Juni, es su única hija y que su familia nuclear consiste solo en ellos 3. También dice que los hermanos son forasteros para la familia. Él no está de acuerdo, diciendo que todos son familia. Poniéndose furiosa, ella grita que no quiere ser más una madrastra para ellos y dejar que él y sus hermanos coman y vistan bien a costa de ella. Su hija, Juni, está ahora en la escuela secundaria. Con su situación actual, la pobre chica no puede concentrarse en estudiar. Ella señala como su vieja amiga, que tiene el mismo origen humilde que ella, ahora viste con estilo y tiene la piel suave, mientras que ella luce como una tía vieja con la piel seca y vestida de forma desaliñada. Su amiga le da a Bunsil un poco de dinero de propina y le dice que se vista bien y asista a la reunión de la escuela secundaria, lo cual parece que es cariño, pero en realidad es sarcasmo puro. Su corazón está lleno de amargura y resentimiento.
Ella está tratando de sanar su corazón destrozado, y es esto lo que la empuja a tomar su decisión final. Se arranca esa ropa de trabajo manchada y abandona la casa donde ha estado viviendo como sirvienta y niñera durante 18 años. Regresa a la lavandería de sus padres. Prefiere 1000 veces volver y cuidar a su anciano padre que seguir esclavizándose para esos vagos mantenidos. Su padre está tan feliz de tenerla de vuelta, especialmente cuando escucha que trajo carne, de todas las cosas, ya que no había comido carne en mucho tiempo. Su boca estaba prácticamente goteando saliva del antojo. ¿Y adivinen qué pasa después de que ella se va? Punsang tiene que dar un paso al frente y reemplazarla. Está atrapado en casa lavando ropa y cocinando. Pero la única comida que sabe hacer es rábano encurtido, arroz y kimchi. El lavado de autos sin ella y con el perezoso de Jin-sang, ¿puede realmente funcionar? Jin-sang no puede limpiar los autos correctamente. Punsang se la pasa disculpándose constantemente y teniendo que darles a los clientes lavados gratis porque Jin-sang no puede hacer bien su trabajo. Punsang intenta decirle que se tome su trabajo en serio, pero en la mente delirante de Jin-sang, él dice, estoy destinado a cosas más grandes. Prefiero morir antes que hacer este tipo de trabajo servil, dice el muy cínico. Al escuchar a su hermano bueno para nada decir algo así, Punsang se enoja tanto que agarra su pistola de perdigones, queriendo dispararle a sus sueños tontos. Para poder compensar los gastos del hogar, tiene que trabajar como un perro. Trabaja en el taller de reparación de autos durante el día y luego tiene que ir a hacer trabajo extra por la noche, como descargar camiones. Desde que Bunsil se fue, toda la casa se ha vuelto completamente loca. Punsang le miente a su hija Yuni, diciéndole que su abuelo está enfermo, por lo que su madre tuvo que ir a casa para cuidarlo. Pero, ¿es realmente posible que ella no vea la verdadera razón por la que la madre dejó a la familia? Con un ambiente tan caótico en la familia, sería extraño que alguien quisiera quedarse. Punsang no tiene otra opción más que ir a buscar a Bunsil, con la esperanza de convencerla de que vuelva. Ella le pregunta directamente, ¿no puedes sobrevivir sin una sirvienta que viva contigo? Él solo murmura, escuchando su diatriba. Ella no quiere torturarse más. No quiere vivir esa vida de nuevo. Ella dice que volverá a casa, pero solo si él hace que Jin-sang y Hwa-sang se muden de una vez. En este punto, Punsang todavía no entiende el dolor por el que ella ha estado pasando. Sigue bromeando, actuando como si no fuera gran cosa. Mientras habla, intenta tirar de ella para llevarla de vuelta a casa, pero Bunsil, que siempre ha sido tan paciente, finalmente explota. Finalmente deja salir todo el dolor que ha estado reteniendo. Le dice que tiene depresión severa. Él no tiene idea de cuántos medicamentos ha estado tomando. Ella saca su bolsa de medicamentos y se la muestra. Vuelca todas las pastillas de la bolsa, sorprendiéndolo por completo. Ella está tan cansada. No solo físicamente cansada, sino que su corazón está enfermo. Mientras dice esto, rompe a llorar, liberando todas las emociones reprimidas que ha estado suprimiendo durante más de una década. Le dice que no ha tenido ni un solo momento feliz desde que está con él. Dice que estos 18 años enteros de sacrificio silencioso la han agotado completamente, tanto física como mentalmente. Tan pronto como dice esas palabras, comienza a llorar desconsoladamente. Siempre ha intentado dar lo mejor de sí porque sentía pena por su esposo trabajando duro para criar a sus hermanos. Pero que le digan y escuchar estas palabras. Ella nunca pensó que sería ella la que terminaría herida y ni siquiera comprendida. Él era completamente inconsciente del costo emocional que esto estaba teniendo en ella, hasta que realmente la vio tomando su medicación como si fuera el desayuno. Es entonces cuando se dio cuenta de que había estado ignorando completamente los sentimientos de su esposa. Así que, organiza una reunión con sus hermanos. Parado frente a ellos, todavía no puede obligarse a decir las palabras. Pero eventualmente, dice a regañadientes que Jin-sang y Hwa-sang tienen que mudarse dentro de un mes. Pero, por supuesto, Jin-sang y Hwa-sang están peleando con uñas y dientes. Punsang les dice que Bunsil está enferma por culpa de ellos. Ella tiene que tomar un puñado de pastillas todos los días, pero a ellos no les importa en absoluto la salud de su cuñada. Solo se quejan de que su hermano es un desagradecido. Se quejan de lo frío que es el invierno y preguntan a dónde se supone que van a ir, diciendo que más le valdría decirles que se vayan a morir, pero Punsang se mantiene firme esta vez. Tienen que mudarse. No va a dar marcha atrás. Así que, Hwa-sang empieza a buscar casas de alquiler baratas, mientras que Jin-sang toma la ruta más fácil. Quiere usar su encanto natural para sacar dinero de mujeres mayores ricas. Pero, como era de esperar, el tiro le sale por la culata. Le tienden una trampa y exigen 10 millones de wons, eso es unos $8.500, o lo meterán en la cárcel. Jin-sang está desesperado, así que monta un show dramático para su hermano.
Amenaza con saltar al río y terminar con todo. ¿Cómo podrá Punsang abandonar a su hermano? Punsang originalmente iba a rogar con la esperanza de que el otro lado le diera un poco más de tiempo, pero la otra parte insiste en ver el dinero mañana mismo antes de estar dispuestos a meterlo en la cárcel. Increíblemente, Punsang todavía elige a su hermano sobre su esposa para salvar a Jinsang. Va directo a Bunsil y le exige que le dé todo su dinero. Cuando ella se niega, él literalmente le arrebata el dinero de las manos. Y este dinero estaba reservado para la Universidad de Juni. No tiene ningún respeto por el futuro de su hija. Bunsil solo puede gritar y perseguirlo. Con su último aliento, le gritó: «Eres una basura». Todo el dinero que ella había trabajado tan duro para ahorrar a lo largo de los años se ha ido en un instante. Se da cuenta de que él no ve a su hija como a su propia hija. Le importan más sus 4 hermanos que su propia carne y sangre. Ella le revela un secreto devastador. Cuando estaba embarazada de Juni, él quería que ella abortara porque necesitaba cuidar a sus hermanos. Si ella no hubiera luchado por la vida de su hija, Juni no estaría aquí hoy. Sin que ellos lo sepan, Juni ha escuchado todo lo que dijo su madre. Ella ya tenía algo de resentimiento hacia su padre, pero ahora lo odia aún más. Acabamos de ver la verdadera jerarquía en el corazón de Punsang. Primero están sus hermanos, luego nadie, y muy al final, su esposa y su hija. El hecho de que haya robado el futuro de su hija, el dinero de la universidad, para pagar los errores de un hermano adulto es imperdonable. Y la revelación del aborto. Eso confirma que para él, los hijos son una competencia para sus hermanos. Juni acaba de descubrir que su padre la ve como un obstáculo, no como una prioridad. ¿Te imaginas crecer sabiendo que tu papá preferiría salvar a su hermano vago antes que asegurar tu educación? Hwasang está empacando sus maletas, preparándose para mudarse, y Bunsil está contenta, pero Hwasang la fulmina con la mirada, claramente llena de odio. Punsang está preocupado y quiere seguirla, pero Bunsil lo detiene. Pero incluso cuando ella le dijo que se detuviera, él lo hizo de todos modos. Mirando lo que Hwasang está haciendo ahora, lo que vio lo puso extremadamente furioso. Hwasang está viviendo con un padre soltero. Al verla sosteniendo un tazón de fideos, él explota y la arrastra afuera. Le arrebata el tazón de fideos y lo estrella contra el suelo, aterrorizando a todos. Mientras la agarra, le grita que viva mejor. Los dos entran en una gran discusión y ella corre de regreso adentro, cerrando la puerta de un portazo detrás de ella. Él regresa a casa y desata toda su ira contra Bunsil. Afirma que si ella no hubiera echado a sus hermanos, Jinsang no habría estado tratando de seducir a mujeres ricas y caído en esa trampa. Y Hwasang no habría estado viviendo con un padre soltero por un tazón de fideos. Pero, ¿cómo se la puede culpar a ella por esto? Se dice que recuerdas a la persona que plantó el árbol mientras comes la fruta. Ella los ha cuidado durante 18 años solo para ser acusada de ser la mente maestra malvada. Entonces, ¿cómo puede ella culpar a Punsang? Su hermano y hermana eran originalmente así y él dice que sabe que son unos inútiles, pero él, como el hermano mayor, tiene que protegerlos y se culpa a sí mismo por no tener esa capacidad, esperando que ella lo ayude a cuidarlos. Pero ella le cuestiona si esa es la razón por la que hace eso, que él no tiene poder para hacer eso. Bunsil finalmente estalló y le dijo a Punsang la verdad. Él es el problema. Tiene el síndrome del hijo mayor. Después de decir esto, lo dejó solo para que reflexionara sobre lo que había hecho y pensara en el asunto. Ahora Punsang está completamente roto. Se siente deprimido y miserable. Arremete contra Hwasang, preguntándole por qué no puede ser más como su hermana gemela, Yeonsang. Le grita que estaría agradecido si ella pudiera ser la mitad de buena que Yeonsang. Escuchar que la compara constantemente con su hermana pone a Hwasang furiosa. Ella revela que es porque se vio obligada a abandonar la escuela para dejar paso a que su hermana estudiara. Y así es como ella terminó siendo como es ahora. Lo culpa por arruinar su vida y dice que no ve que tiene de genial Yeonsang. Entonces suelta una bomba que lo deja atónito. Su preciosa Yeonsang, la hermana de la que siempre ha estado tan orgulloso, está teniendo una aventura con un hombre casado, y la esposa de él se ha enterado. Y ahora él está teniendo una aventura con un hombre. Esta noticia es casi demasiado para que él la crea. Así que, en respuesta, abofetea a Yeonsang tirándola directamente al suelo y le pregunta si ha perdido la cabeza. Quiere saber cómo pudo dejar que algo así sucediera después de que la crió y la metió en la escuela de medicina, que es algo que otras personas desean pero no pueden lograr. Yeonsang solo puede disculparse con su hermano. Él no puede permitir que su brillante futuro se arruine. Así que va a ver a la esposa del hombre casado y le ruega de rodillas, esperando que ella muestre misericordia y perdone a su hermana. No quiere que la despidan, pero Yeonsang le ha causado demasiado dolor.
Ella se niega absolutamente a perdonarlos. Incluso le muestra la cicatriz en su muñeca de cuando intentó suicidarse. En ese momento, él se da cuenta de que no tiene derecho a pedir perdón, ya devastado por la traición de sus hermanos. Ahora ve a su hija negándose a estudiar. Poniéndose maquillaje y actuando con rebeldía, le grita a su hija, expresando su ira. Ante su estallido, Juni odia a su padre aún más. Ella le dice que no tiene derecho a tratarla así y lo confronta sobre el hecho de querer que su madre abortara cuando estaba embarazada. Sus palabras son afiladas y mordaces. Acusa a su padre de preocuparse solo por sus tíos y tías y la tormenta estalla por dentro. Ahora odiado por su hija y teniendo a sus hermanos a quienes ha pasado toda su vida criando. Y que no lo escuchan, se siente como si su vida fuera un fracaso total. Se tumba en el suelo negándose a comer o beber. Bunsil intenta hablar con él, pero le grita y le dice que se vaya. Angustiada, ella sale a beber. La vecina la ve y le cuenta sobre la aventura de Yeonsang y que está a punto de ser despedida del hospital. Es entonces cuando ella se da cuenta de por qué Punsang ha estado tan molesto últimamente. Ha sacrificado toda su juventud por sus hermanos, pero ellos se niegan a enderezar su camino. Incluso su única hija no lo respeta. Ella solo puede entender lo que él está sintiendo, lo desesperado que debe sentirse. Temerosa de que pueda suicidarse, intenta consolar su alma herida. Le dice que aunque no sea un buen esposo ni un buen padre, es el mejor hermano mayor del mundo. Ella es su testigo y lo ha visto ser el mejor hermano de todos los tiempos. Él está absolutamente destrozado y se aferra a ella, llorando a todo pulmón. Siempre que se siente totalmente indefenso y aislado, ella siempre está ahí con un abrazo cálido. Pero aquí está el detalle irónico. Durante los últimos 18 años, ella ha estado lidiando silenciosamente con su propio dolor, completamente sola. Al día siguiente, Punsang de alguna manera logra recomponerse. Se da cuenta de que no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo Yeonsang se desmorona. Está decidido a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa quedarse totalmente en la ruina, para abrir una clínica privada para ella. Ya ha averiguado sobre el alquiler de equipos médicos e inmediatamente llama a su hermana tratando de animarla, diciéndole que tiene que volver a ponerse de pie. Desafortunadamente, Hwasang escucha toda la conversación telefónica y lo que él dice es brutal. Está diciendo cosas como, amo a Yeonsang más que a nadie. Mi Yeonsang es la mejor. Tú puedes hacerlo. Yeonsang, sigue adelante, Yeonsang, sigue adelante. Cada palabra se siente como un cuchillo retorciéndose en el corazón de Hwasang. Se da cuenta de que él está dispuesto a venderse a sí mismo por su hermana doctora. Pero cuando ella le pidió un pequeño préstamo para iniciar un negocio, él la rechazó. Ella le dice, totalmente derrotada, que no debería molestarse en buscarla más. Y si le pasa algo, ni siquiera debería intentar contactarla. Sintiendo que no tiene a dónde más acudir, regresa con su exmarido. Ha decidido pasar lo que le quede de vida allí. En una nota diferente, ese día también fue importante para Bunsil. Era la primera vez que se maquillaba desde que se casó. Es una cita familiar para ir al cine, y es un gran acontecimiento para ellos. Juni está más que emocionada. Incluso ha publicado al respecto en las redes sociales, presumiendo ante todos sus amigos sobre su salida familiar. Planea tomar un montón de fotos para mostrar cuánto la aman sus padres, cuán feliz es su familia. Pero justo cuando están saliendo por la puerta, se encuentran con la vecina entrometida, y esa cita de cine queda prácticamente arruinada. La vecina, con un tono sarcástico y venenoso, le pregunta cómo es posible que vaya a divertirse con su esposa e hija cuando su hermana, Hwasang, podría estar recibiendo una paliza de muerte. Resulta que su exmarido tiene un grave problema con la bebida y se vuelve violento cuando está borracho, razón por la cual se divorciaron en primer lugar. Al escuchar que Hwasang ahora se queda con su ex, él inmediatamente abandona a su familia para ir a buscarla. Juni está absolutamente furiosa. Viendo a su papá corriendo constantemente de un lado a otro, apagando incendios para sus hermanos y olvidándose de ellas. Ella está increíblemente herida y enojada, aterrorizada de que sus amigos descubran que su familia no es tan feliz como les presumió. Se da la vuelta y entra pisando fuerte a la casa. Bunsil está igual de enojada. Su primera cita familiar real, algo que todos esperaban con ansias, ha sido completamente destruida por esta vieja chismosa. Empieza a golpear la puerta de la vecina, amenazando con arrancarle la boca. La vecina, sabiendo que metió la pata, sostiene desesperadamente la puerta cerrada, disculpándose como loca. Eventualmente, Punsang logra arrastrar a Hwasang de regreso a casa. Está tan furioso que agarra unas tijeras, listo para cortarle todo el cabello para que esté demasiado avergonzada para salir de la casa. Bunsil interviene, apartándolo, diciéndole que la violencia no es la respuesta.
Pero lo que ella no espera es que él vuelque toda su ira y frustración sobre ella. La acusa de ser despiadada y cruel con su hermana y de ser la razón por la que su hermana se siente obligada a regresar con su abusador. En su mente, ella es la culpable de todo lo que va mal con sus hermanos, todo porque supuestamente quiere que se muden y se valgan por sí mismos. Empieza a gritarle, diciendo que ella está siendo muy tacaña e implacable. Ella le responde bruscamente, señalando que él siempre los ha defendido, y por eso ella se ha vuelto así. Dice que si él no estuviera tan obsesionado con sus hermanos, ella estaría feliz de apoyarlos y ayudarlos, pero los trata como animales callejeros que recogió de la calle, poniéndolos por encima de su esposa e hija. Por eso está empezando a resentirlos. Ella ha terminado. Lo confronta directamente, preguntándole qué está tratando de lograr. Su primera cena familiar está arruinada de nuevo por culpa de su hermana. Juni estaba muy ilusionada. ¿Acaso no piensa siquiera en su hija? Eventualmente, ella simplemente ya no puede ni discutir. No puede creer que haya sido tan tonta. Con el corazón roto, agarra su abrigo y sale de la casa. Regresa a casa de sus padres, esperando conseguir un poco de paz mental. Pero su papá simplemente empieza a quejarse sin parar. Se queja de que ninguno de sus hijos lo entiende. Incluso le dice que ya ha preparado su testamento. Preferiría prepararse para la muerte antes que vivir solo. El comportamiento de su padre simplemente la empuja al límite. La vida es tan injusta y agotadora. Hwa-sang no tiene a dónde más ir, así que decide a regañadientes volver con su exmarido. Quedarse en casa de su hermano solo sería una carga y causaría más peleas entre él y su esposa. Supone que es mejor empezar una nueva vida con su marido. Pun-sang se niega absolutamente. Está aterrorizado de que su exmarido se emborrache y abuse de ella de nuevo. Todavía le persigue el recuerdo de cuando la golpearon tan brutalmente que tuvo que ser llevada de urgencia a la sala de emergencias. Le dice a Hwa-sang que no piense demasiado las cosas. Si no tiene a nadie más, siempre lo tendrá a él. Él la cuidará por el resto de su vida. Le ruega que se mantenga alejada de ese tipo de hombre. Escucharlo decir eso hace que Hwa-sang rompa a llorar. Ni siquiera puede encontrar las palabras para expresar lo conmovida que está. Bunsil escucha esto al llegar a casa y se siente completamente desesperada. Mientras él siga apegado a sus hermanos, ella y su hija nunca serán verdaderamente felices. Aún así, Hwa-sang abandona secretamente la casa de nuevo. En medio de la noche, él intenta ir tras ella, pero Bunsil lo detiene. Le dice que se mantenga fuera de las vidas de sus hermanos porque el hecho de que ella se fuera demuestra que todavía tiene sentimientos por su ex. Justo en ese momento, Juni se dirige a la escuela. Él no le dice ni una palabra, y ni siquiera parece notar que se va. Bunsil lo reprende, diciendo que necesita prestar más atención a su hija y no dejar que la lastimen de nuevo. Sin embargo, Juni está en una edad rebelde. Vivir en una familia como esta es difícil para ella. La vecina entrometida corre a buscarlos, gritando que algo le ha pasado a su hija. Cuando llega al bar, apenas puede creer lo que ve en sus ojos al ver a su hija sirviendo bebidas. Finalmente le golpea la realidad de lo fracasado que ha sido como padre. Llora incontrolablemente, dándose cuenta de que casi arruina la vida de su hija. Pero Juni todavía está amargada y resentida con su padre. De repente, salta del auto y corre hacia el borde de un puente, con la intención de saltar al río. Esto aterroriza a Pun-sang. Ella se siente como una carga no deseada que su padre ignora. Revela que su papá incluso consideró abortarla cuando estaba en el vientre de su madre. Si no va a ser feliz, bien podría terminar con su vida ahora. Viéndola parada en la barandilla, lista para saltar, Pun-sang llora histéricamente y le ruega a su hija, diciendo que nunca la abandonó. Admite sus errores y le suplica que baje. Las disculpas brotan de él y escuchar eso hace que Juni rompa a llorar también. Ella realmente no quiere morir. Solo quería escuchar una disculpa de su padre y espera recuperar el amor del que ha sido despojada. Juni en el puente no es solo un adolescente rebelde, es el resultado directo de sentirse invisible en su propia casa. Ella ha internalizado el mensaje de su padre: mis hermanos son mi prioridad, tú eres secundaria. Al intentar saltar, está forzando a su padre a mirarla, a verla realmente por primera vez, no como un mueble más en la casa, sino como una vida que él está a punto de perder. Es trágico que tenga que llegar a este extremo para que Pun-sang entienda que ser un buen hermano lo ha convertido en un padre ausente. A partir de ese momento, él comprende completamente la profundidad del dolor que ha infligido a su hija. Cuando llegan a casa, Bunsil es un manojo de nervios. En el momento en que ve a su hija, está lista para explotar. Quiere regañarla, darle una lección, pero Pun-sang la detiene, abrazándola. Ella lo ha soportado todo en esta casa y aún no se ha ido. Todo por su hija.
Pero ahora su hija ha hecho algo que le rompe el corazón. La culpa por tener que soportar y tolerar todo por su causa. Resiente haber sido traída a este mundo solo para aguantar esto. Dice que es miserable y no sabe cómo vivir con sus padres peleando constantemente. Sus palabras son como una bofetada de realidad y revelan lo verdaderamente infeliz que es. Habían sido completamente ajenos a cómo se sentía ella viviendo en esta casa. Punsang está consumido por el autorreproche. Bunsil lo culpa por mimar a sus hermanos. Después de escuchar finalmente los verdaderos sentimientos de su hija, tiene un despertar. Pensó que si él podía sobrevivir sin padres, entonces su hija, que si tiene padres, debería estar viviendo una vida feliz. Ahora sabe que estaba equivocado. Decide que de ahora en adelante no dejará que su esposa lave más autos. En cambio, se quedará en casa y se concentrará en criar a su hija correctamente. A 10 cuadras de distancia, Jin-san capta el olor de costillas de cerdo estofadas. Se mete un trozo de carne en la boca y el sabor cálido y sabroso lo envía a un frenesí. Agarra toda la olla de costillas y no se olvida de agarrar la olla de arroz también. Bunsil todavía no tiene idea. Le está enviando mensajes de texto a su hija, diciéndole que vuelva a casa temprano de la escuela porque hizo sus costillas estofadas favoritas. Pero cuando entra a la cocina, descubre que toda la olla de costillas está limpia, quedando solo los huesos. Corre a la habitación de Jin-san y lo ve devorando toda la olla de costillas y arroz. Está furiosa, pero a él no le importa en absoluto, incluso preguntándole si la comida no está destinada a ser comida. Como no quedan costillas para su hija, solo puede ofrecer una disculpa tímida y luego le entrega a su hija una caja de condones. Está preocupada. Su hija está creciendo rápido y tiene miedo de que pueda hacer algo imprudente y salir lastimada. Espera que pueda protegerse, pero su hija tira la caja al suelo con enojo. La culpa por no entender sus sentimientos, por no tener ni idea de lo que quiere. Después de decir eso, se va tristemente. Y luego está Hwasang. Fue abandonada por su exmarido. Le dijo que no viviría con ella a menos que su hermano lo aprobara. Cuando Hwasang se negó a irse, amenazó con golpearla. Recordando lo violento que se pone cuando está borracho, no tiene más remedio que escucharlo. Al verla de regreso, Punsang finalmente se siente aliviado. Pero antes de que pueda terminar, escuchan que ella vuelve a casa. Punsang esconde frenéticamente a Hwasang en el baño, pero Bunsil ve sus botas de tacón alto. Eventualmente, la encuentra en el baño. Está exasperada. Ni siquiera ha resuelto los problemas con su hija, y no quiere causar una escena en la casa. Se resigna a dejar que Hwasang vuelva, pero se niega a dejarla compartir habitación con Juni. Tiene miedo de que su vida salvaje y promiscua corrompa a su hija. Es en este momento que Punsang finalmente está en paz. Finge regañar a Hwasang, dejando claro que está del lado de Bunsil. Afortunadamente, tomó la decisión correcta y cambió sus formas justo a tiempo. Finalmente, deja todo a un lado para estar con su hija. Los tres salen a comer. Está tan atenta a sus sentimientos y promete darle todo lo que necesita. Si no estuviera tan obsesionado con sus 4 hermanos, especialmente con esos 2 alborotadores, Jin-sang y Hwasang, la vida de su familia sería increíblemente feliz. Al ver a sus padres felices juntos frente a ella, Juni está llena de alegría. Su mamá ha sido niñera durante 18 años, tan agotada que está deprimida. Nunca ha visto a su mamá tan feliz antes. Esto es todo lo que Juni siempre ha querido. Realmente espera que puedan vivir así todos los días. Esta es también la primera vez que se siente tan contenta. Punsang hace una promesa de meñique a su hija, jurando ser un buen esposo y padre de ahora en adelante. Juni es muy comprensiva. Deja el resto del tiempo a sus padres. Después de 18 años, Bunsil ahora tiene la oportunidad de tener una cita a solas con su esposo. Gracias a su hija, Punsang no es un completo cabeza hueca y aprovecha la oportunidad, colmándola de palabras dulces. Los dos bromean y ríen, casi como si hubieran vuelto a los primeros días de su relación. Pero justo cuando esta familia está teniendo su primer momento real de felicidad, Hwasang llama, pero él intenta no contestar. Bunsil le dijo que le preguntara para ver qué pasa. Le dijo que ya no interferiría, pero al final, contesta el teléfono para ver qué está pasando. El otro lado de la línea está lleno de gritos pidiendo ayuda, seguidos por el sonido de cosas rompiéndose. Sabe que algo malo ha sucedido. Resulta que Hwasang fue a ver a su exmarido. Estaba bebiendo y le gusta golpear a su esposa cuando está borracho. Al ver a su exesposa de nuevo, no pudo evitar levantar la mano y golpearla. Para cuando Punsang regresa solo, ambos han sido llevados a la estación de policía. Pero él conduce el único auto que tienen a casa, dejando a Bunsil y a su hija varadas en la noche fría. Incapaces de encontrar transporte a casa,
Finalmente logran que un extraño amable las lleve y le pagan la gasolina. Esta vez, ella está completamente decepcionada de él. Empaca sus maletas y lleva a su hija directamente a la casa de sus padres, preparándose para terminar este matrimonio de 18 años, pero él no va inmediatamente a disculparse con ella. En cambio, está ocupado con la boda de Yeon-sang. Significa más para él que cualquier otra cosa. Le dice que incluso si no tienen dinero, todavía tiene que organizar una gran boda para ella. Sus acciones una vez más enfurecen a Hwasang. Cuando ella se casó, no tenía nada. Ni siquiera pudo usar un vestido de novia. Solo entonces recuerda a su esposa e hija y corre a disculparse. Promete que después de que su hermana se case, ya no interferirá en sus vidas. Ella preferiría creer que los cerdos pueden volar antes que creer en su boca mentirosa. Sabe muy bien que incluso si muere, él no lo soltará. Le dice que realmente cambiará esta vez, pidiéndole que vuelva a casa con él. Ella dice que no está de humor para bromear con él. Él bromea diciendo que ella es muy atractiva cuando está enojada y promete que definitivamente tomará su mano y quiere morir el mismo día y a la misma hora que ella, pero solo escucharlo decir eso es bastante aterrador. Espera que ella asista a la boda mañana. Parece que su verdadero motivo esta vez sigue siendo su hermana. No quiere que la boda de su hermana ocurra sin que su hermano mayor y su cuñada se sienten en los asientos de los padres. Ella le dice que están a punto de divorciarse, así que no hay necesidad de eso. Antes de que pueda siquiera respirar aliviado, recibe una llamada telefónica de que Hwasang ha causado problemas. Puso un trozo de metal en su sopa para no pagar e intentó extorsionar algo de dinero, pero la atraparon en una cámara de seguridad. Cuando él corre hacia allá, se encuentra con Yeon-sang. Como está confundido, ella explica que este restaurante pertenece a su futura suegra. Resulta que es solo una coincidencia terrible. La futura suegra los echa a los tres con enojo, jurando que nunca casará a su hijo con una familia así. Yeon-sang solo quiere golpear a Hwasang. Cuando llegan a casa, Hwasang comienza a culpar a Yeon-sang, diciendo que ha arruinado su vida. Las dos hermanas enemistadas comienzan a pelear en la casa, y ambas golpean accidentalmente a Punsang en la cara. El tiempo parece detenerse. Hwasang ni siquiera se siente mal y se ríe tontamente. Él grita, y solo entonces las dos se calman. Yeon-sang le advierte que no vaya a su boda. Hwasang le dice que no querría ir de todos modos y la llama mala suerte. Él va al restaurante de sopa, queriendo suavizar las cosas para Yeon-sang. Inesperadamente, alguien más se mete en problemas. Esta vez, es Juni. Fue atrapada por la policía por robar en una tienda. Fue incitada por sus amigos, pero insiste en que es inocente. Él no quiere hacer un gran escándalo, así que planea simplemente pagar la multa para resolver el asunto. Esto la hace sentir agraviada, y llora sin parar. Afortunadamente, hay una cámara de seguridad, y finalmente prueba su inocencia. Esto una vez más la hace sentir increíblemente decepcionada. Se pregunta por qué su padre nunca ha confiado en ella. Todo lo que sucede simplemente hace que él se sienta cansado y agotado. Inesperadamente, cuando llega a casa, Jin-sang le da otro golpe bajo. Lo culpa por no haber traído a Bunsil a casa todavía. Sus zapatos rotos todavía están esperando a que ella los remiende. Finalmente, él se enfada de verdad ante esas palabras descaradas. ¿Por qué demonios debería ella estar cosiendo para ti?, estalla Punsang. A lo largo de los años, ella ha vivido en esta casa, y él siempre la ha tratado como a una sirvienta sin sueldo. Frente a los regaños de su hermano mayor, a Jin-sang no le importa en absoluto. Él siente que no hay nada de malo en que ella haga un poco de trabajo extra para él. Su comportamiento inútil de gorrón finalmente hace que Punsang erupcione. Él pregunta a gritos, ¿por cuánto tiempo más vas a seguir siendo un parásito? Jin-sang se pone aún más odioso que Hwasang, si es que eso es posible. Cuestiona a Punsang por estar enojado. Claramente estás descargando tu ira contra mí, le dice con cinismo. Punsang le grita con furia que se largue e incluso lo llama menos que un zapato. Después de que Bunsil regresa a la casa de sus padres, es regañada severamente por su padre. Desde que se casó, rara vez ha regresado a casa y rara vez ha visitado a su padre enfermo y achacoso. Al escuchar esto, su corazón se siente como si estuviera siendo atravesado por 1000 flechas a la vez. Después de casarse, se convirtió literalmente en una criada. No solo tenía que cuidar a su esposo y a 4 cuñados, sino que también tenía que trabajar fuera y criar a su hija. Realmente no le queda ni una gota de energía para ir a casa y cuidar a su verdadero padre. La muerte de su madre en la cama del hospital es un dolor que ha enterrado por el resto de su vida. Su padre dice cruelmente que es porque ella eligió ese nombre para su hija, así que ahora no puede culpar a nadie. Ella pregunta con lágrimas en los ojos, ¿no puedes compadecerte de mí ni siquiera un poco?
La boda de Yeonsang sigue adelante según lo planeado. Bunsil finalmente aparece para desearle lo mejor. Si no fuera porque Bunsil la ayudó y la protegió en su casa durante años, Yeonsang no habría sido capaz de perseverar hasta ahora. Sin embargo, ella es la única persona de ambas familias que asiste. Una boda sin parientes entristece profundamente a la novia y al novio. La razón por la que Punsang no vino es que el lavado de autos está a punto de ser embargado por la fuerza por el tribunal. Solo puede quedarse en casa y vigilarlo junto con su hermano menor, Wisang. A Jinsang y a Hwasang no les importa la boda en absoluto. Sin embargo, hoy también es el aniversario de la muerte de la madre de Bunsil. Al caer la noche, ella todavía no ve llegar a Punsang. Está completamente decepcionada y lo llama mientras llora desconsoladamente. Ella lo regaña furiosamente por teléfono, pero él está sufriendo física y mentalmente en ese momento. No entiende por qué está vomitando grandes cantidades de sangre. Así que, corre al hospital para un chequeo de emergencia. Como resultado, es diagnosticado con cáncer de hígado. Sería inusual vivir como él ha vivido sin enfermarse gravemente. Sabiendo que su vida está llegando a su fin, se sienta junto al río, sus ojos ya no tienen la misma luz de antes. Su cuñado, el esposo de Yeonsang, le dice que no se desanime, diciendo que si consigue un trasplante de hígado, puede volver a vivir bien. Así que, debería recibir una donación de hígado de un pariente, lo cual le ahorraría tiempo vital. Pensando en las vidas de sus hermanos menores, decide renunciar a la vida. Porque si quiere sobrevivir, uno de los 4 debe donar su hígado, lo que no solo empeoraría la situación de su ya pobre familia, sino que también causaría daño físico a sus hermanos. Para no ser una carga para sus hermanos, decide no decir nada. Quiere simplemente irse en silencio. Su cuñado piensa que tiene miedo de que ninguno de sus hermanos esté dispuesto a donar. Por eso tomó tal decisión. Su cuñado piensa que sus hermanos no serían así y que pelearían por donar para él. Él dice que se lo darán siempre y cuando él se lo pida. Su cuñado le aconseja que lo diga para que no lo culpen más tarde. Si lo hubieran sabido antes, podrían haber sido capaces de salvar su vida. ¿Por qué no les daría esa oportunidad? Su cuñado le aconseja que no tome decisiones por su cuenta, sino que les dé a todos la oportunidad de elegir. Escuchando a su cuñado, decide contarles a sus 4 hermanos menores sobre su necesidad de un trasplante de hígado. Inesperadamente, tal como predijo su cuñado, no se siente decepcionado, y todos pelean para ofrecer voluntariamente sus hígados. Además, lo llevan al hospital para salvarlo rápidamente. Pero lo que no puede creer es que cuando oscurece, sus hermanos lo llevan a la fuerza a la orilla de un río desierto. Además, cavan un agujero grande. No quieren salvar a este hermano mayor en absoluto. Quieren enterrarlo aquí de una vez por todas para evitar que les haga daño o les quite algo. Jinsang revela su verdadera cara, diciendo que él no hace nada y aún así se atreve a pedir su hígado, culpándolo por ser un hermano mayor de piel dura e inútil y diciendo que todo es culpa suya. No puede darle su hígado. Se dicen el uno al otro que lo entierren rápido, cada persona diciendo una frase cruel y paleando tierra sobre él. Él cree que la realidad debe ser lo opuesto a su sueño. Piensa en su compañera de vida, Bunsil, quien ha sufrido durante 18 años por culpa de sus hermanos. Sabe que el cáncer le traerá un sufrimiento aún mayor a ella, pero se niega a divorciarse ya que todavía tienen una hija. De lo contrario, ella se habría divorciado hace mucho tiempo. Ahora, ella ya no puede soportarlo más. Así que, le da 2 opciones, o divorciarse o dejar que sus hermanos se muden y vivan independientemente. Él dice rotundamente que no se divorciará ni aunque se muera. Ella dice, trae los papeles de divorcio y ven a buscarme. ¿Tienes miedo de que si mueres, no habrá nadie para cuidar de tus hermanos?, le pregunta ella. Por eso está decidido a no divorciarse. Quiere transmitirle todas sus habilidades de reparación de automóviles a Wisang, para que su hermano menor pueda vivir bien, pero Wisang no sabe sobre su situación actual, y se queja de que está cansado y quiere irse a casa a dormir. Esto lo hace sentir aún más deprimido. Incluso si no muere, no sabe cuándo podrá transmitirle todas sus habilidades a Wisang. Habiendo fracasado en salvar su matrimonio, busca a su hija. Afortunadamente, ella ha presenciado la vida de su madre de primera mano, sabiendo que su madre se ve obligada a tomar medicamentos en lugar de comer, y todavía tiene que ayudar a su padre a cuidar de sus hermanos. Ella le dice sin rodeos que es el peor tipo de hombre, solo dice que los ama, pero nunca actúa en consecuencia. Más tarde, ella absolutamente no encontrará a alguien como él para casarse. Ella simpatiza con su madre y no cree que su padre le traiga felicidad. Además, su comportamiento en la estación de policía antes la había decepcionado por completo. Ella dice que vivirá con su madre y que su padre debería vivir con sus hermanos menores.
Luego se va ignorando las llamadas de su padre. Así que, reúne a sus hermanos, decidiendo hacer que aprendan a ser independientes. En realidad, tiene miedo de que después de que él muera, sin este hermano mayor, especialmente Jin-sang y Hwa-sang, no sean capaces de vivir bien. Los dos son ajenos a la realidad y al escuchar esto, inmediatamente están en desacuerdo. Se ponen extremadamente agitados, no solo no agradeciéndole por haberlos criado a lo largo de los años, sino también quejándose de que son huérfanos lamentables y ahora incluso los está abandonando. Los 5 hermanos que él pensaba que estaban muy unidos estallan en un conflicto violento en esta comida familiar. Jin-sang y Hwa-sang están en un bando y Yeon-sang y Wi-sang están en el otro. ¿Cómo puede haber justicia en una familia así? Especialmente entre Hwa-sang y Yeon-sang. Hay un odio verdaderamente irreconciliable. Jin-sang y Hwa-sang dicen que su infelicidad se debe a los demás, sin mirarse a sí mismos en absoluto, y la casa es un caos, como una olla de grillos. Pun-sang originalmente iba a decir que tenía cáncer, pero ellos pusieron todo patas arriba. Ya no tiene el corazón para decir la verdad sobre su cáncer. Empieza a preocuparse si no podrán vivir felices juntos sin él aquí. Sin saber a dónde ir, va solo a la cima de una montaña. Mirando hacia abajo a la gran ciudad donde millones de personas viven a lo lejos, llora y grita hacia el horizonte. ¿Quién puede donarme un hígado? Quiero vivir. ¿Quién puede darme un hígado? Sus palabras tiemblan en el viento frío. Se dice que incluso los tigres feroces no se comen a sus crías. Pero esta madre subvierte esta percepción por completo. Por lo general, ella solo sabe cómo dar a luz y no cómo criar. Yeon-sim dio a luz a una camada de niños, pero ni siquiera recuerda los nombres de sus propios hijos. Todos los niños pensaron que se vio obligada a abandonarlos debido a la violencia doméstica. En realidad, ella les chupó toda la sangre, arruinando sus vidas, y luego los abandonó. Ahora está corta de dinero, así que ha vuelto con ellos, queriendo chupar su sangre de nuevo. Pero Pun-sang sabe claramente que ella es una persona despreciable. Su repentina aparición lo preocupa, temiendo que dañe a sus hermanos. Al verla, tiene innumerables resentimientos en su corazón. Justo ayer, cuando Yeon-sang se casó, Yeon-sim se aprovechó de su estatus como la madre real y secretamente tomó todo el dinero de la boda y se escapó. No solo no sintió vergüenza, sino que también sintió que era natural. Años atrás, ella siempre maltrató a Pun-sang. Su vida miserable ahora es causada enteramente por esta madre frente a él. No solo eso, sino que también se llevó todo el dinero de la matrícula de Jin-sang. Vendió a Hwa-sang a un bar como prostituta, robó todo lo de valor en la casa, y ni siquiera perdonó las alcancías de los niños. Lo que Pun-sang odia más es que ella robó el dinero de la compensación de Wi-sang después de que fue golpeado casi hasta la muerte, impidiéndole recibir tratamiento oportuno, lo que llevó a efectos duraderos en su cuerpo. Se vio obligado a renunciar a su amada carrera en el béisbol, lo cual todavía llora hasta el día de hoy. Pero ellos no saben todas sus acciones. Pun-sang le advierte que si se atreve a seguir apareciendo cerca de los niños, les contará a todos todas las cosas que ella ha hecho. Está realmente asustado de que si eventualmente muere de cáncer, estos hermanos serán vendidos por ella y seguirán ayudándola tontamente a contar el dinero. Sin embargo, ella solo tiene ojos para sí misma y para el dinero. Ignorando sus advertencias, ella va con Wi-sang a pedir dinero, pero todo su dinero lo guarda Bunsil. Ella no está dispuesta a rendirse, queriendo sembrar discordia entre él y Pun-sang. Dice que no ha cumplido con sus responsabilidades como madre y luego pone toda la culpa por el dinero de la compensación de hace años en Pun-sang, diciendo que él fue codicioso por ese dinero de compensación, razón por la cual no pudo obtener rehabilitación, lo que llevó a su discapacidad y la pérdida de su sueño. En este momento, Wi-sang cree sus palabras, odia a Pun-sang en su corazón, aquel que lo crió con sus propias manos, y su actitud hacia él se convierte en resentimiento. Wi-sang va a verlo y dice que sabe todo lo que ha hecho y que no quiere seguir sus pasos. Se pregunta por qué está así últimamente. Empieza a discutir con él palabra por palabra. Él le dice que lo escuche, pero ahora ha sido lavado el cerebro por Yeon-sim. Entonces, ¿cómo puede escuchar sus palabras? No entiende. Sin saber por qué de repente se rebeló. Yeon-sim no puede conseguir el dinero de Wi-sang, así que cambia su objetivo a Jin-sang. ¿Cómo puede él tener dinero? Pero ella tiene una forma de hacer dinero. No le importa si su hijo vive o muere, siempre y cuando ella tenga dinero. Así que, lleva a Jin-sang a estafar gente, pero falla la primera vez. Regaña a Jin-sang por no saber cómo aprovechar la oportunidad. Mientras habla, ve otra gran oportunidad. Bajo su repentina crueldad, Jin-sang es empujado hacia el frente de un automóvil en movimiento. Esta vez, finalmente tiene éxito. Después de eso, ella comienza a exigir dinero al dueño del auto.
Inesperadamente, el dueño del auto tiene una cámara en el tablero y quiere llamar a la policía para resolver el asunto. ¿Cómo se atreven los dos a seguir exigiendo dinero? Solo pueden huir rápidamente a pie. A Jin-sang le duele todo el cuerpo. Fue golpeado duro cuando no estaba preparado y su cuerpo realmente ha sido dañado. Tiene que ir al hospital para que lo venden. Durante este tiempo, ella sigue quejándose. Ninguno de los hijos vale nada. Ninguno de ellos es como los hijos de otras personas, dándole a su madre dinero para gastar libremente. Al final, sigue siendo Pun-sang quien paga su factura del hospital. Cuando llegan a casa, está muy enojado, regañando a Jin-sang por siempre soñar con sueños poco realistas, diciéndole que debería encontrar un trabajo normal para ganar dinero. Jin-sang dice que soñar es necesario para seguir viviendo. Hwa-sang también le entiende, y dice que es aún más triste si el sueño se rompe. Él dice que deberían vivir rectamente de manera práctica. Es realmente doloroso seguir revolcándose en sueños y despertando. Pero Hwa-sang dice que ella siempre ha sido así. Él les dice a todos que aprendan a ganar dinero con su propio trabajo, pero todos lo culpan por poder vivir tan bien. Si bien no pueden hacerlo ellos mismos en este momento, él finalmente explota. Él pregunta, ¿solo saben estar cansados? ¿Me toman como una máquina de hacer dinero? ¿Tengo que limpiar sus desastres por el resto de mi vida? ¿Pueden darme un respiro? Se acerca al final de su vida, y finalmente se siente cansado. Abrió el taller de reparación de automóviles en la escuela secundaria, trabajando duro desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, teniendo que trabajar como conductor privado y trabajar extra en el supermercado, solo durmiendo 2 o 3 horas al día. Su esposa también ha sufrido en esta casa durante 18 años, pero ellos no entienden y aún lo critican. Jura vivir para sí mismo de ahora en adelante. Jin-sang cuestiona, ¿nunca has vivido para ti mismo? Te ofreciste a sacrificarte y ahora estás descargando tu ira contra nosotros. Wi-sang dice, todos deberían vivir sus propias vidas. Jin-sang agrega leña al fuego, diciéndole que separe su registro familiar. Tú y yo, de ahora en adelante, ya no somos hermanos. El corazón de Pun-sang está destrozado, preguntando, ¿no creen que están yendo demasiado lejos? He sacrificado toda mi vida solo para escucharlos decirme esto. No puede creer que sacrificar toda su vida finalmente solo le haya valido críticas. Recientemente, ha estado emocionalmente inestable, lo que los lleva a creer que todo es culpa de Bunsil, que ella está interrumpiendo sus relaciones entre hermanos. Quieren que se divorcien de una vez por todas. Sin ella, dicen que pueden cuidar a su hermano muy bien. Olvidan por completo que ella ha trabajado duro durante 18 años e incluso vomitó sangre sacrificándose por ellos. Es clásico en las familias disfuncionales. Cuando el sistema se rompe, culpan al forastero. Bunsil, la esposa, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Es más fácil para estos hermanos odiar a la mujer que les recuerda su propia inutilidad que mirarse al espejo. Su lógica es retorcida. Si ella se va, nuestro hermano volverá a ser nuestro esclavo feliz. No quieren cuidar a su hermano, quieren recuperar su propiedad. Y Pun-sang, acorralado por el cáncer y la deuda, está a punto de hacer el último sacrificio, destruir su matrimonio para salvar a su esposa de la ruina que se avecina. Se dice que es cierto eso de comer el arroz y patear la olla. El resultado de 18 años de sacrificio es finalmente obtener gente desagradecida como ellos. Debido a los 5 hermanos, su vida entera se ha arruinado. Y en última instancia, lo que obtiene es traición. E incluso la culpan, diciendo que ella eligió a su hermano, que no fue secuestrada, y no fue encarcelada. Que todo esto fue elegido por ella, que nadie la obligó a elegir, por lo que no debería quejarse de los demás, y no debería sentirse agraviada. Solo puede considerarse desafortunada. Jin-sang dice que ella no hace nada por ellos y aún así actúa toda altiva y poderosa. Ella piensa que hablar con ellos es solo una pérdida de tiempo, diciendo que ya no tiene nada que decirles, diciéndoles a todos que se vayan y que el divorcio debería hablarse con Pun-sang. Originalmente juró nunca divorciarse, pero finalmente eligió divorciarse. La ha hecho sufrir durante 18 años, y alguien como él, que está a punto de morir, no puede traerle más dolor. Para ella, esto significa que ella y su hija nunca podrán compararse con sus hermanos en su corazón. Ella le dice que simplemente viva con sus hermanos para siempre. Él dice que merece ser golpeado por un rayo y morir frente a ella. Lleva a sus hermanos a escalar una montaña, diciéndoles a sus hermanos menores que si él ya no está en el futuro, deben amarse unos a otros. Jin-sang y Hwa-sang sienten que su relación entre hermanos es tan sólida como una montaña. Mientras que Yeon-sang y Wi-sang están en silencio a un lado, lo miran con desprecio. Luego dice que se ha divorciado, fingiendo que finalmente está aliviado y libre.
Bunsil también le cuenta a su hija la verdad sobre el divorcio, y la reacción de su hija va más allá de sus expectativas. Pensó que su hija la detendría, pero inesperadamente su hija no solo está de acuerdo, sino que también siente que su madre es realmente lenta como una tortuga, soportando hasta ahora antes de elegir divorciarse. Si no puede encontrar la felicidad, entonces debería terminar este matrimonio antes y tal vez pueda encontrar la felicidad de nuevo. Ella pregunta, ¿realmente piensas eso? Su hija dice que debería vivir su propia vida y que, ya sea que esté soltera o se vuelva a casar, no debería pensar en ella. No debería usar la excusa de querer encontrarle un padre. Si necesita un esposo, entonces simplemente debería volver a casarse. Ella apoya cualquier cosa que haga. Luego su hija la felicita por divorciarse. Y las dos comen una comida juntas. Y la relación entre las dos, madre e hija, conmueve a los espectadores. Jansing va con Yeonsang a pedir dinero. Yeonsang es igual que Punsang, sabiendo que esta madre frente a ella no solo es mala sino también despreciable, dañando descaradamente a sus hijos. Debido a ella, no sabe cuánta deuda tiene que cargar. Lo que nunca podrá olvidar es que en aquel entonces corrió a buscar a su madre para recaudar dinero para la matrícula de su universidad. Pero fue ahuyentada por su madre y la dejaron encerrada fuera de la casa fría y no le permitieron entrar. Ahora recuerda y todavía la odia hasta la médula. De repente siente que si se hubiera ahorcado frente a su casa en ese entonces, se habría preguntado qué habría pensado ella. Jura que incluso si está sola en su vejez, no la visitará ni una sola vez. Una vez que no logra obtener dinero de Yeonsang, se dirige a Hwasang para hacer dinero. Pero Hwasang es igual que Jinsang, perezosa y glotona. Entonces, ¿cómo puede tener dinero? Ella planea venderla a un anciano de más de 80 años. Y como resultado, cuando ve al anciano, está tan asustada que su alma sale volando. Y rápidamente huye. Ella también corrió apresuradamente tras ella, tirando de ella hacia atrás e intentando persuadirla con todas sus fuerzas, diciéndole que se quedara con ese anciano. De esa manera, no solo tendría dinero interminable para gastar, sino que después de que el anciano muriera, podría recibir una herencia. Mientras tenga dinero, ¿qué importa la edad? El anciano estaba muy satisfecho con Hwasang. Y antes de irse, mostró su riqueza, dándole a Hwasang 2 cheques grandes, diciéndole que lo pensara cuidadosamente y lo contactara. La vida de la familia de Punsang también se está volviendo cada vez más difícil. El taller de reparación de automóviles, que era la única fuente de ingresos y lugar para vivir, ha sido embargado por la fuerza por el tribunal. Punsang solo puede llevar a sus hermanos a vivir a una zona de barrios bajos. En este momento, Yeonsang decide cortar todos los lazos con esta familia. Hacía mucho tiempo que no podía soportar a esta familia. Admiraba a su hermano por ser capaz de sacrificarlo todo, pero ella no podía hacerlo. Dijo que si no fuera por él, habría roto los lazos con esta familia hace mucho tiempo. Ahora que está casada, no quiere que esta familia afecte su vida. Espera que su hermano la deje ir. Aunque reacio, lo que ella dijo es la verdad para que ella viva feliz. Él solo puede respetarla, diciéndole que siga su propio camino, y sinceramente le desea lo mejor a Yeonsang. Sin embargo, tan pronto como cortó sus lazos familiares de 35 años y fue a la oficina de su esposo para prepararse para ir a casa juntos, inesperadamente vio el historial médico de cáncer de hígado de Punsang. Finalmente, descubre la verdad de que tiene cáncer de hígado. Entonces, ¿qué elección hará? ¿Salvará al hermano que la crió durante tanto tiempo? Al final de su vida, Punsang se siente culpable con su esposa. Ella ha sufrido con él durante 18 años. Saca 500 millones de wons, que es más de la mitad del dinero de su seguro. No planea tratar su enfermedad, sino que lo usa como compensación por el divorcio. Ha sido pobre toda su vida debido a sus 4 hermanos menores. Así que sacar de repente tanto dinero hace que su esposa se sorprenda mucho. Ahora que tiene un exmarido, él solo puede forzar una sonrisa y decir que este es el dinero que ha estado ahorrando en secreto durante mucho tiempo. Ahora realmente se da cuenta de que no importa cuánto intente cuidar a sus 4 hermanos menores, sus habilidades siempre son limitadas. Ella le pregunta si solo ha entrado en razón ahora por sí mismo. Incluso si está agotado, quiere ayudarlos. Ahora él también lo ha pensado bien. Hizo esas cosas no por ellos, sino simplemente para tranquilizar su propia mente. Ha hecho eso toda su vida y ahora no está acostumbrado a salir de eso. En toda su vida no es solo un hermano mayor, sino también un padre. Bunsil pensó que finalmente había entrado en razón. Pero después de escuchar se dio cuenta de que se había equivocado. Siempre ha sentido que sus sacrificios finalmente no recibirán su gratitud. No sabe por qué de repente planteó un problema que lo hizo enfrentar la verdad, si tuviera una enfermedad grave.
¿Sus hermanos le donarían sus órganos? Esta pregunta tocó su corazón. Sin pensarlo, le dice que definitivamente harán todo lo posible para donar sus órganos para salvarlo. Pero ella vierte directamente un balde de agua fría en su cara. 18 años le han hecho darse cuenta de sus verdaderas caras, y está segura de que huirán para salvarse a sí mismos. Él no quiere creer sus palabras, pero a ella ya no quiere importarle. Aún así, todavía la aconseja mucho, diciéndole que mientras los deje ir, seguirán viviendo bien. Él ha estado pensando demasiado por ellos, pero no es necesario. Un matrimonio miserable de 18 años termina así. Él la invita a comer costillas de cerdo agridulces, que ella nunca ha tenido la oportunidad de comer, y también le desea lo mejor para encontrar nueva felicidad en el futuro. Pero, ¿realmente quiere ella eso? Si no lo amara, ¿por qué habría seguido por este camino? Recordando aquel año cuando él quería que abortara al niño por el bien de sus hermanos. Todos los días en casa, se sentía como una pecadora. Mirando las expresiones de todos, su corazón siempre estaba lleno de miedo de que el niño en su vientre fuera abortado. Quería comer, pero no se atrevía a comer, ni siquiera atreviéndose a comprar un pastel horneado. Después de dar a luz, no pudo tener un cuidado posparto adecuado, sino que tuvo que tocar agua fría y comenzar a lavar autos y tuvo que cuidar a sus perezosos cuñados. Este es el mayor dolor que mantiene oculto en su corazón. Y la historia de su aniversario de bodas también la dejó sin palabras porque Punsang eligió el 29 de febrero para casarse. Tenían que esperar 4 años para que llegara una vez. Era difícil esperar un aniversario de bodas, pero él todavía tenía que llevar a todos sus hermanos menores con él. Es imposible entender cómo ha aguantado durante los últimos 18 años. Siempre había fantaseado, pensando que si aprovechaba el divorcio, definitivamente lo haría distanciarse de sus hermanos menores. Luego correría y se arrodillaría para disculparse con ella para ser perdonado, y los tres comenzarían una nueva vida. Pero inesperadamente, eligió divorciarse de ella en lugar de sus hermanos. Cuanto más lo pensaba, más mal se sentía, y derramó toda la amargura que había enterrado en su corazón durante tanto tiempo. Enojada le dijo que cambiara el tono de llamada de su teléfono. Todos los días escuchaba la canción Todo es mi culpa. Pero él no sabía cómo arrepentirse en absoluto. También se culpó a sí misma por tener mala suerte en 8 vidas para conocerlo. Incluso si era reacio, solo podía elegir renunciar a ella. ¿Cómo podría no saber las dificultades que ella había soportado durante tanto tiempo? Pero no quería traer mayor dolor a su vida debido a su cáncer. Durante los últimos 18 años, ella había descuidado a su padre. Ahora que está divorciada, le dice a su padre que se concentrará en cuidarlo bien en el futuro. Pero su padre todavía espera que ella pueda aprovechar su juventud para encontrar otro buen hombre con quien casarse, recordándole que esta vez debe encontrar a alguien que no tenga padres ni hermanos. Pero ella ya no tiene esperanza, solo espera vivir una vida pacífica con su hija. La primera persona en saber que Punsang tenía cáncer de hígado fue John Sang, a quien él siempre amó más. Ella no lo decepcionó en aquel entonces. Para que ella tuviera dinero para ir a la universidad adecuadamente, él usó directamente su vida como garantía, recaudando la matrícula universitaria para ella. Ella siempre recuerda estas cosas en su corazón. Después de enterarse de que él necesitaba un trasplante de hígado, inmediatamente se hizo una prueba para ver si era compatible. Después de que su esposo se enteró, estaba muy descontento, diciendo que todavía había hermanos y hermanas sanos. ¿Por qué debería hacerlo una mujer débil como ella? Ella dijo que fue la que más se benefició entre los hermanos y no quería causar conflicto con ellos debido a este asunto. No valía la pena discutir, esperando que su esposo no interfiriera y la dejara manejarlo ella misma. Punsang también comenzó a organizar su funeral, haciendo las últimas cosas por sus hermanos. En el futuro, Jin Sang será el mayor, y espera que pueda cuidar bien de sus hermanos y les dice que vayan a trabajar a la tienda de autos usados de su amigo. Pero él es inherentemente irresponsable y perezoso. Preferiría matar gente y prender fuego antes que hacer un trabajo honesto. Ni siquiera puede cuidarse bien a sí mismo, y mucho menos a los demás. Escuchar tales palabras lo hace sentir muy incómodo. Piensa que Jin Sang tiene una enfermedad mental y es muy probable que se convierta en un asesino. Y Hua Sang no puede aceptar una vida pobre y solo puede irse con ese hombre de 80 años. Después de que él se entera, inmediatamente la lleva de regreso. Aún así, ella no siente que esté equivocada. Por una vida mejor y también para que él recupere el taller de reparación de automóviles, tuvo que hacer esto. Lo que hicieron lo desespera aún más. No le queda mucho tiempo de vida. Por la noche, llama a Bunsil, sollozando solo. Y sigue diciéndole disculpas, esperando que ella pueda darle un mes para vivir juntos y así poder compensar sus errores. No poder darle felicidad, ni siquiera por un día, realmente lo hace incapaz de aceptarlo.
Pero ella pensó que estaba borracho y diciendo tonterías. Así que colgó el teléfono y fue a encontrarse con sus viejos amigos. Él solo pudo llorar amargamente solo bajo la luz. Muy rápidamente, los resultados de la prueba para Yeon-sang regresaron y ella era una buena compatibilidad para un trasplante de hígado. Sin embargo, la cirugía no se pudo realizar porque su hígado era demasiado pequeño y no podía soportar los riesgos del trasplante de órganos porque era demasiado peligroso. La cirugía no se pudo realizar. Descubrió que no podía donar su hígado a su hermano. Así que tuvo que recurrir a Jin-sang y Wi-sang. Originalmente, quería que se hicieran la prueba primero, pero inesperadamente uno de ellos estaba peleando y tenía una lesión en la cabeza o sufría de fiebre y gripe. Para salvar rápidamente a su hermano, Yeon-sang solo pudo recurrir a Hwa-sang para que se hiciera la prueba. Pero antes de que tuviera éxito, no quería revelar la condición de Pun-sang, por lo que solo pudo hacer que se hiciera la prueba en secreto. Pero Johan, su esposo, critica las acciones de Yeon-sang. Todos tienen derecho a saber la información. ¿Cómo pudo dejar que Hwa-sang fuera a hacerse la prueba sin saber nada? Incluso si es su hermana mayor, no tiene derecho a tomar decisiones por Hwa-sang. Ella le dice a su esposo que no interfiera en sus asuntos. Por otro lado, Pun-sang vive cada día menos. Está completando los deseos que quiere pedir antes de morir, incluido el deseo de que sus hermanos corten relaciones con su verdadera madre. Pero a excepción de Yeon-sang, todos están descontentos. Desde el momento en que nacieron, no tenían muchos recuerdos de su madre y carecían del amor de su padre. Así que estaban extremadamente ansiosos por ello. Wi-sang pensó para sí mismo que la razón por la que le impedía ver a su verdadera madre era para encubrir la verdad de que había robado su dinero de compensación y no quería que sus hermanos sufrieran por destrozar el sueño de su verdadera madre. Así que no se atrevió a decirles las cosas crueles que ella había hecho. Este deseo suyo no se puede cumplir. Los tres corrieron a buscarla, pero sin querer la vieron siendo abusada por su novio. Los tres intentaron ayudar, pero ella en cambio los culpó, diciendo que eran hijos inútiles y no filiales, diciéndoles que no interfirieran en su vida. Wi-sang sintió que realmente no había cumplido con su deber filial. Así que se volvió solo. Pero inesperadamente, escuchó un secreto impactante que había estado oculto durante 29 años. No solo supo que ella no lo consideraba su hijo, sino solo un extraño. Wi-sang era en realidad el medio hermano de los otros 4 hermanos. No pudo aceptarlo por un momento, así que se fue de casa. Pun-sang no esperaba que se enterara de esto. Quería evitar que se fuera, pero fue inútil. En cuanto a Jin-sang, una vez fue estafado con mucho dinero, lo que llevó a la pérdida de la oportunidad de ir a la escuela. Ahora finalmente ha encontrado a la persona y está decidido a matar a esa persona con sus propias manos. Esto hizo que Pun-sang estuviera seguro de que tenía una enfermedad mental. Para evitar que Jin-sang causara problemas, solo pudo ponerlo en un hospital mental. Gritaba locamente que no estaba loco, pero todos los que vienen aquí dicen eso. Esto también lo hizo odiar a Pun-sang aún más. En cuanto a Bun-sil, aunque está divorciada, todavía está implicada por la familia de Pun-sang. Los acreedores no pudieron encontrar a su familia, así que vinieron a buscarla a ella. Pensaron que tenía un divorcio falso para transferir activos, y la amenazaron, diciendo que si no pagaba el dinero por los hermanos de Pun-sang, no deberían culparlos por ser despiadados. Enojada fue a buscar a Pun-sang, diciéndole que no le implicara más, culpándolo por presentarse como garante para ellos en ese entonces, y ahora tomando todos los problemas sobre sí misma. Ella le dijo que les dijera que pagaran sus deudas rápidamente. Lo regañó por saber que no tenían dinero y aún así presentarse como garante, pero él tenía miedo de que sus hermanos fueran a la cárcel. Ella pensó que deberían haber ido a la cárcel para convertirse en mejores personas, recordándole que ella ya no tenía nada que ver con eso, y él tenía que resolver todo él mismo y no dejar que la implicaran. Él escuchó sus palabras y solo pudo asentir con tristeza. Yeon-sang saca a Hwa-sang y esta vez la trata mucho mejor, incluso dándole un bolso de diseñador de edición limitada, lo que la hace tan feliz que no puede soltarlo. Resulta que su hígado es una combinación perfecta para el hígado de Pun-sang. Ahora Yeon-sang tiene que encontrar una manera de conseguir un hígado para donárselo a él, pero las palabras melosas pueden matar moscas, y Hwa-sang no es estúpida. Siente que Yeon-sang de repente la está tratando bien y le pregunta si hay algún secreto, lo que la sobresalta. Inesperadamente, ella, que suele ser despreocupada, puede ser tan inteligente a veces. Yeon-sang dice que si viaja con ella, le contará el secreto. Hay un lugar para jugar y un lugar para comer. De todos modos, no morirá. Hwa-sang naturalmente está de acuerdo. Al ver a las 2 hermanas así, Pun-sang está muy feliz. Les desea un buen momento y les da algo de dinero extra. Pero cuando está a punto de subir al auto e irse, de repente se detiene y dice que tiene un muy mal presentimiento.
temiendo que esta despedida sea la última vez que lo vea. Él no entiende a qué se refiere, pero luego ella dice que solo está bromeando y le dice que se quede en casa y cuide la casa con cuidado. Yeon-sang primero deja que Hwa-sang disfrute de una vida feliz y luego la empuja a un abismo de emociones. Ella le cuenta la verdad de que Pun-sang tiene una enfermedad terminal y si no puede obtener un trasplante de hígado, no vivirá mucho más. Al principio, Hwa-sang está muy desconsolada después de escuchar esto y rápidamente le dice que encuentre un hígado para salvarlo. Pero cuando escucha que el hígado que puede salvarlo es el suyo, su rostro cambia de inmediato. En este momento, se da cuenta de por qué su hermana enemistada de repente la trató tan bien y pensativamente la llevó a hacerse un examen físico completo. Resulta que todo esto era para quitarle el hígado. Yeon-sang intenta explicar que la cantidad de hígado necesaria no es mucha y que puede recuperarse después de medio año de descanso. Pero Hwa-sang no puede aceptarlo e incluso sospecha que él y Yeon-sang están confabulados, sintiendo que en su corazón ella no es importante. Así que tomó medidas para quitarle el hígado. Yeon-sang explica que él no sabe nada al respecto, pero Hwa-sang incluso piensa que fue planeado por él. Está completamente decepcionada de él. Hwa-sang llora y regaña a los dos hermanos por confabularse entre sí y dice que están jugando trucos sucios para quitarle el hígado. Yeon-sang intenta explicar, pero ella no escucha en absoluto. Finalmente, dice que si no ayuda, Pun-sang morirá, pero piensa que no tiene nada que ver con ella. Luego empaca su equipaje y se va. Independientemente de que Yeon-sang intente llamarla de vuelta, las cosas van en la peor dirección. En este momento, Pun-sang fue arrestado por la estación de policía porque no podía pagar las deudas de sus hermanos. Inesperadamente, Yan-sim también fue arrestada por apostar. Su corazón ya estaba lleno de resentimiento, y después de verla, no pudo soportarlo más. La regañó por no estar calificada para ser madre, que fue por culpa de ella que toda su vida se volvió tan trágica. Y finalmente, le diagnosticaron cáncer y estaba a punto de dejar este mundo. Gritó y corrió a estrangularla. Resultó que estaba alucinando, confundiendo a otra persona con ella. Su condición empeoró y de repente se desmayó. Fue llevado al hospital para tratamiento de emergencia. Su condición finalmente fue revelada. Bun-sil recibió la noticia e inmediatamente fue al hospital. Su exmarido ahora tiene cáncer y está a punto de dejar este mundo. Realmente no puede aceptarlo y también se culpa mucho a sí misma. Como su esposa, no notó que su esposo estaba gravemente enfermo. Finalmente, entendió por qué no quería divorciarse al principio, incluso si moría, y luego de repente se divorció tan decisivamente. Junto con su comportamiento inusual anterior, resultó que tenía miedo de implicarla. Se paró frente a la cama del hospital, sollozando. Seguía culpándose a sí misma, diciendo que siempre lo extrañaba mucho. Después de un breve abrazo emocional, comenzó a interrogarlo. ¿No dijiste que mientras estuvieras enfermo, tus hermanos harían todo lo posible para donar? Entonces, ¿por qué no veo a nadie ahora? Él explicó que mantuvo su enfermedad en secreto para todos. Esto la hizo enojar mucho, diciéndole que no puede morir así. Ella ha sufrido durante 18 años y ni siquiera le ha exigido una compensación todavía. Él absolutamente no puede morir así. Entonces Yeon-sang también entra derrotada. En este momento, Bun-sil ya no se considera una forastera y, tomando las riendas de la situación, llama inmediatamente a todos los hermanos para que regresen y discutan el asunto urgente de la donación de hígado. Pero la cruel realidad pronto queda expuesta, desnuda y fea, ante los ojos llorosos de Pun-sang. Hwa-sang está sentada sola junto al mar, con la mirada perdida, recordando la actitud indiferente que, según ella, su hermano siempre tuvo hacia ella. Recuerda con amargura cómo él le daba toda la buena comida y el dinero a Yeon-sang para la universidad. Siente que él ignoró su existencia desde que era apenas una niña. Cuanto más lo piensa, más lo odia, y ese odio crece como una bola de nieve. Ella va al hospital para buscarlo y cuestionarlo, criticándolo duramente y diciéndole a la cara que no está calificado para pedirle su hígado. Recitando uno por uno los agravios que ha sufrido desde la infancia hasta la edad adulta, sigue diciendo que él arruinó toda su vida. Jura solemnemente que nunca le donará su hígado. Yeon-sang sigue disculpándose desesperadamente con Hwa-sang por haberla hecho pasar por la prueba médica sin su permiso, esperando que ella pudiera salvar a Pun-sang. Esta donación de hígado tendría que ser realizada por ambas hermanas, compartiendo la carga física. Pun-sang, al escuchar todo esto, se siente desesperado y dice que ya no necesita el hígado, diciéndoles a gritos que se larguen todos de allí. Bun-sil tampoco puede soportarlo más, diciendo que las dos son realmente demasiado crueles e inhumanas. Y Hwa-sang responde fríamente que si ella no tiene lazos de sangre con él, no debería interferir en asuntos familiares.
Ella señala con el dedo que él se ha vuelto así por culpa de ellas, y que si no hubiera trabajado tan duro, no habría contraído cáncer, él ya estaba destinado a estar así. Entonces, ¿por qué nadie se dio cuenta antes?, grita Bunsil con frustración. Hwasang la regaña por no haber sido la primera en enterarse, siendo su esposa. Yeonsang la echa enojada de la habitación, diciendo que Hwasang no sabe nada. Y si quiere razonar, debería hablar con ella y no con el paciente. Hwasang se va furiosa, dando un portazo. Él realmente quería vivir, tenía esa esperanza, pero al ver la escena vergonzosa ante él, pierde toda esperanza. Quiere ser dado de alta del hospital e irse a casa a morir en paz. Pero Bunsil no se rindió. Ella fue a buscar a Jinsang, quien estaba encarcelado en un hospital mental, queriendo traerlo de vuelta para un trasplante de hígado. Pero el corazón de él estaba lleno de odio negro hacia Punsang. Inmediatamente fue a casa queriendo ajustar cuentas con él. Le dio un puñetazo en la cara, derribándolo al suelo y cuestionándolo sobre cómo podía poner a su propio hermano menor en un hospital mental, culpándolo por haber sido muy cruel con él desde que era un niño. Quizás odiaba a Punsang hasta la médula, pensando que él se consideraba a sí mismo como un saco de boxeo para descargar su ira. Lo culpaba por haberlo encerrado en un almacén frío durante 3 días y ni siquiera darle comida. Resultó que Jinsang y Hwasang eran iguales, teniendo que soportar la estricta disciplina de él desde la infancia. Pero todas esas cosas eran lo que él tenía que hacer para corregir sus malos hábitos y evitar que fueran delincuentes. Pero él no lo entendía y, en cambio, consideraba todas esas acciones disciplinarias como abuso puro. Ahora Punsang necesita un trasplante de hígado para sobrevivir. Solía creer ciegamente que sus hermanos definitivamente lo salvarían. Pero ahora la realidad le ha bofeteado la cara dolorosamente. Jinsang, incluso sabiendo que su hermano estaba a punto de morir, estaba decidido a no ayudarlo. Dijo que él lo había tratado como basura antes, así que nunca lo salvaría. Bunsil y Yeonsang trataron de persuadirlos con todas sus fuerzas, esperando que pudieran donar sus hígados para salvarlo. Jinsang sentía que había sido torturado por él desde que era un niño, encerrado en una habitación oscura sin comida ni bebida, y ahora incluso lo estaba poniendo en un manicomio. Ni siquiera tuvo tiempo de odiarlo lo suficiente, entonces, ¿cómo podría donar su hígado? Bunsil dijo que hizo eso para corregir sus malos hábitos, de lo contrario habría sido ejecutado por cometer un crimen capital. Hwasang también odiaba a Punsang, diciendo que la trataba como a una sirvienta en la casa, pero le daba todas las mejores cosas a Yeonsang. Ella creía que él y Yeonsang la habían engañado para quitarle el hígado. También dijo que la trataban como ganado y ignoraban sus derechos humanos. Lloró y culpó a su cuerpo, sobre el cual ellos habían decidido como si fuera una pieza de carne. Pero ahora no es el momento de hablar de sentimientos heridos. Bunsil habla, aconsejándole que salve a Punsang, diciendo que hay personas que quieren dar, pero si no son compatibles, no pueden dar. Pero ella recibe una respuesta cortante de que las personas que no comparten sangre no deberían interferir. Bunsil continúa persuadiendo a Jinsang. Finalmente, Yeonsang les dice que no usen la vida de su hermano para discutir. Pero Hwasang piensa que ha sido tratada mal desde la infancia hasta la edad adulta. Ella ya tiene una cicatriz de quemadura en el pecho, y ahora tiene que tener una cirugía abdominal también. Yeonsang cuestiona qué tiene que ver la cicatriz con el trasplante de hígado. Ella inmediatamente se enoja y comienza a pelear. Finalmente, Bunsil rompe a llorar, rogándoles, pidiéndoles que salven a Punsang. Hwasang agarra el bolso de diseñador que le regalaron e inmediatamente lo estrella contra el suelo. Ella nunca sacrificará su vida por estas cosas materiales. Hagamos una pausa aquí porque lo que estamos viendo es psicología pura y oscura. Fíjense cómo Jinsang y Hwasang han reescrito su propia historia. Punsang los encerró o los castigó para evitar que se convirtieran en criminales o prostitutas, pero en sus mentes, eso se ha convertido en tortura gratuita. Han convertido la disciplina desesperada de un hermano adolescente en abuso para justificar su propio egoísmo actual. Es un mecanismo de defensa. Si me convenzo de que él es un monstruo, no tengo que sentir culpa por dejarlo morir. Es aterrador lo fácil que olvidamos quién nos limpió cuando estábamos sucios, cuando nos conviene hacernos las víctimas. En este momento, Punsang llega y escucha esas palabras desgarradoras. Bunsil, viendo que Jinsang y Hwasang no quieren salvarlo, decide buscar a Hwasang para pedir ayuda. Hwasang inmediatamente habla para detenerla, diciendo que Hwasang fue puesto en un orfanato a la edad de 6 años y debido al miedo salió corriendo en medio del invierno. Fue abusado por él, así que tampoco vendrá a salvarlo. Los hermanos están relatando todo lo que él les hizo. En este momento, Bunsil está haciendo todo lo posible para defenderlo. Él tenía solo 17 años cuando asumió esta familia, siendo tanto padre como madre para criarlos.
pero no recibió su comprensión, sino que solo recibió resentimiento y odio sin fin, especialmente de Jinsang y Hwasang. Él no sabe cuánto está preocupado. Si no fuera por los dos, no habría contraído cáncer de hígado. Inesperadamente, los dos dijeron que su enfermedad fue causada por ella, que fue porque ella siempre lo confrontaba en casa y le dijeron que donara su hígado a él. Ella no esperaba que los dos fueran tan despiadados, lo que la hizo sentir completamente desanimada. No sabía qué decir. Así que solo pudo gritar pidiendo ayuda. Él es quien ha sacrificado todo por ellos. Incluso solo decir que dará no es suficiente. Los verdaderos hermanos deberían estar peleando por dar, ¿no es así? Ella solo podía preguntarse por qué eran tan malos. Y ni siquiera podían fingir que daban y tenían que hacerlo no solo soportar el dolor de la enfermedad, sino también agregar una angustia extrema. En este momento, él finalmente entró. No solo escuchó todas las palabras, sino que también las sintió profundamente en su cabeza. Dijo que no necesitaba que nadie viniera a salvarlo y les dijo a todos que se fueran. Solo Bunsil todavía estaba desconsolada. Se sentía extremadamente insatisfecha. Él ha sacrificado toda su vida y ahora es su vida la que está en juego. Él es mejor que sus verdaderos padres, pero al final son tan despiadados. De hecho, criaron a un grupo de personas desagradecidas. Ella realmente no entiende por qué él vive así. Sus palabras no solo lo dejaron sin palabras, sino que también lo hicieron sentir más agotado. Ahora solo quiere acostarse solo en el suelo y descansar. Ella tuvo que irse impotente. Cuando estaba solo, recordó las palabras de antes que eran como tenazas apretando su cabeza, haciendo que toda su alma temblara de dolor. Una vida de sacrificio solo resultó en amargura. No esperaba que sus hermanos vinieran a salvarlo. Pero, ¿por qué no podían entenderlo? Nunca ha vivido para sí mismo ni siquiera un día. Por sus hermanos, incluso ignoró los sentimientos de su esposa e hijos. Sin embargo, lo único que lo hizo sentir afortunado fue que su esposa divorciada quería volver con él. La que había soportado 18 años de dificultades con él y nunca tuvo un día feliz. Su aniversario de bodas solo llegaba una vez cada 4 años. Pero antes de irse, su padre la detuvo. No quería que su hija siguiera sufriendo. Dijo que él tiene muchos hermanos, así que ella no debería volver a cuidarlo. Cuando estaba sano, no pudo encontrar la felicidad. Y ahora que tiene una enfermedad terminal, puede encontrar la felicidad aún menos. Pero ella sabía que él se había divorciado deliberadamente de ella, no por sus hermanos, sino por ella. No quería implicarla y traerle dolor. Ella todavía lo amaba, así que tenía que volver con él. Ya era lo suficientemente lamentable como para ser abandonado por sus hermanos, y ella no podía dejar que fuera aún más lamentable. Después de todo, él todavía era el padre biológico de Juni. Al final, ella todavía desobedeció a su padre y volvió con él, lo que lo conmovió para abrazarla fuertemente. Pero su corazón estaba muy conflictivo. Anhelaba que ella volviera con él. Pero ahora que tenía una enfermedad grave, tenía miedo de traerle más sufrimiento. Incluso si ella no volviera, no la culparía. Ella dijo que mientras compartieran la misma cama por un día, estarían unidos de por vida. Incluso si el rey Yama quisiera llevárselo, tendría que ver si ella estaba de acuerdo. Ella fue a buscar a Jinsang nuevamente, esperando que no defraudara la gratitud por haber sido criado durante décadas, rogándole que fuera y salvara a Punsang. Pero Jinsang lo odiaba por ponerlo en un hospital mental. Así que estaba decidido a no recibir un trasplante de hígado. Su mejor amigo, Chilbok, no pudo soportarlo más, regañando su comportamiento de no salvar a alguien en peligro, diciendo que al menos debería ir a una prueba, ¿verdad? La madre de Chilbok no pudo soportarlo más. Ella había presenciado cómo Punsang se había sacrificado, dejando de lado a su esposa e hijos para cuidar a sus hermanos. Ella sentía que ellos, especialmente Jinsang, eran realmente bestias con forma humana. Punsang no solo pagó sus deudas de juego, sino que también se preocupaba todo el día de que cometiera un crimen y fuera a la cárcel. Como el segundo hijo de la familia, debería haber asumido la responsabilidad en lugar de actuar de manera tan irresponsable. También dijo que si Chilbok tuviera un amigo así, se levantaría temprano en la mañana y lo cortaría en pedazos para que los perros se lo comieran. Él le dijo enojado que fuera y donara a ella. Chilbok dijo que lo que ella decía era cierto. Bunsil fue incansablemente a buscar a Hwasang nuevamente, aconsejándole que olvidara las cosas infelices y salvara la vida de su hermano mayor en este momento de vida o muerte. De lo contrario, se habría ido en el futuro y sería demasiado tarde para arrepentirse. Pero ella pensaba que él y Yeonsang estaban en el mismo bando y no la trataban como a una hermana menor. Además, también creía que si ella y Yeonsang necesitaran un trasplante de hígado, él no dudaría en darle su hígado a Yeonsang, no al de ella. Con eso,
Empacó su equipaje y se fue. Sin tener a dónde ir, tuvo que buscar a su madre. Pero inesperadamente, no solo no la quería, sino que también la culpaba por tener hijos como ellos, que no podían hacerla vivir una vida feliz. En este momento, se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto. Sigue siendo esa madre despiadada, solo recordándolos cuando necesitaba dinero y tirándolos como basura cuando tenía dinero y nunca recibiendo un abrazo o una comida. Ella le cuestionó qué tipo de madre era y dijo que no iría a buscarla de nuevo. Dijo fríamente que no le importaba. Tuvo que recurrir a su exmarido una vez más, pero su exmarido tampoco quería aceptarla, diciendo que desde que estaba con ella, siempre había tenido mala suerte y estaba herido o en la cárcel, pensando que ella había arruinado toda su vida. Así que él resueltamente quería cortar las relaciones con ella. La condición de Punsang empeoró, por lo que se desmayó. Bunsil solo pudo llamar a Johan para tratar a Punsang. Al irse, apartó a Yeonsang, diciéndole que lo llamara y lo consolara. Ahora no sentía dolor porque no podía obtener un trasplante de hígado, sino porque no podía aceptar ser traicionado por sus hermanos. Comparado con el cáncer, su indiferencia era aún más aterradora. Los acreedores fueron a la estación de policía nuevamente para acusarlo, queriendo meterlo en la cárcel. Las vidas de los acreedores también eran muy difíciles. Ella no podía ver cómo lo arrestaban y lo metían en la cárcel y no podía abandonar a los acreedores. Así que decidió sacar todos sus ahorros para pagar las deudas. Este era el dinero que las dos, madre e hija, habían ahorrado. Él absolutamente no le permitió hacer eso. Pero cuando se enteró de que los 500 millones que le había dado antes era la mitad del dinero del seguro para el tratamiento del cáncer, el resto se usó para pagar las deudas de sus hermanos y el resto fue robado por Jinsang y perdido en el juego. Si él no estuviera enfermo, ella lo habría abofeteado varias veces. La madre de Chilbok se encontró con Yansim y le contó que Punsang tenía cáncer. Yansim no sintió ninguna lástima después de escucharlo, pero se regodeó, diciendo que era igual que su padre. Todos eran ese tipo de personas y morirían tarde o temprano de cáncer de hígado. La madre de Chilbok no podía creer que existiera una persona tan despiadada, queriendo arrastrarla para obtener un trasplante de hígado, diciendo que debería cargar con los pecados que había causado. Yansim temerosamente la mordió como un perro vicioso y huyó. Ella está dispuesta a robar a su propio padre, el único hombre que realmente la ha protegido, para salvar al hombre que ha arruinado su vida financiera. Es un dilema moral terrible, traicionar al padre bueno para salvar al esposo negligente. Y luego está Yansim, la madre. Su reacción al cáncer de su hijo no es dolor, es burla. Es igual que su padre. Eso confirma que para ella, Punsang no es un hijo, es un recordatorio de un pasado que desprecia. La mordida a la madre de Chilbok no es solo física, es simbólica, es un animal acorralado que solo sabe atacar. Bunsil, para seguir pagando sus deudas, incluso llamó para pedir dinero prestado a su viejo padre. Él estaba furioso después de escucharlo e inmediatamente se negó, diciéndole que volviera a casa rápidamente y dejara que sus hermanos lo cuidaran. Sin otra opción, tuvo que llamar y pedir dinero prestado a sus amigos. Pero él acababa de regresar a la puerta y escuchó todo. Es cierto que conoces a tus verdaderos amigos en tiempos de problemas. Y finalmente entendió que el amor fraternal a veces es inferior al de un extraño. Se dio cuenta de que todo lo que hizo por sus hermanos fue solo su pensamiento excesivo y solo las dos palabras responsabilidad. Ella no podía dejar que él siguiera pensando así, constantemente consolándolo, diciéndole que simplemente los odiara y no los perdonara y que solo pensara en su propia vida. Quizás para ella, esto todavía era algo bueno, usando esta oportunidad para devolver sus vidas a la normalidad. Él sintió que estaba a punto de terminar, pero ella no quería rendirse, constantemente animándolo a ser fuerte. Él ya no quería vivir aferrándose a la vida así, con la intención de elegir la forma ahora popular de eutanasia. Aunque ella no lo detuvo, no podía enviar personalmente a su ser querido más querido. Al final, decidió someterse a la eutanasia con Punsang. No nacieron el mismo día del mismo mes del mismo año, pero estaban dispuestos a morir en el mismo año, el mismo mes y el mismo día. Ambos presentaron solicitudes de eutanasia en el hospital. Desafortunadamente, fue solo ahora que él entendió su amor y lealtad inquebrantables después de todos estos años de soportar tormento y humillación. Antes de morir, también planearon verificar si sus hígados eran compatibles. Si era posible, ella estaba dispuesta a donar su hígado para que todos pudieran seguir viviendo bien. Pero ella ya había usado todos sus ahorros para pagar las deudas de sus hermanos. Y ahora incluso tenía que pedir dinero prestado a Yeonsang para un chequeo médico. Yeonsang le preguntó si no se arrepentía. Ella esperaba que su hígado fuera compatible.
Le dijo a Yeon-sang que no se lo dijera para que si su hígado no fuera compatible, todavía tuvieran esperanza. Finalmente, Yeon-sang la abrazó después de que ella dijo eso. Ahora la única persona que estaba preocupada por ella era su padre. Sabía que ella nunca se rendiría. Entonces, si quería que su hija viviera bien, él tenía que vivir. Con lágrimas en los ojos, le dijo que definitivamente no se rindiera. De lo contrario, su hija también perdería su esperanza de vivir. Dijo que definitivamente viviría bien para poder compensar el dolor que le había causado. Los dos hablaron unas pocas palabras y salieron los resultados. Desafortunadamente, su hígado no era compatible con él, por lo que no se pudo realizar un trasplante. Ella se culpó a sí misma por ni siquiera poder tener un hígado compatible, a pesar de que eran marido y mujer. Johan le dijo que todavía había otra forma de obtener un hígado compatible. Podía intercambiar sus órganos con alguien que necesitara un trasplante. Si era posible, estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Sin embargo, este método tomaría mucho tiempo para encontrar a una persona adecuada, y se desconocía si él podría aguantar hasta entonces. Pero ella todavía no se rindió, diciéndoles a Jin-sang y Hwa-sang que le donaran sus hígados. Pero tan pronto como él la vio, se escapó. Y Hwa-sang también se mantuvo lejos. Chil-bok realmente no pudo soportarlo más, preguntándole si iba a donar o no. Él se negó rotundamente a donar. Chil-bok no pudo soportarlo y lo golpeó, tirándolo al suelo. No miren a Chil-bok siendo simple demente por lo general, pero sabía cuánto se había sacrificado Pun-sang por Jin-sang. Ponerlo en un hospital mental fue para evitar que matara a alguien, y encerrarlo en una habitación oscura fue para que no siguiera a su madre adicta al juego. Su hermano mayor nunca se había equivocado. De lo contrario, Jin-sang no estaría viviendo bien hoy. Chil-bok estaba furioso y le dijo que definitivamente tenía que donar su hígado, amenazando con golpearlo de nuevo con lágrimas en los ojos. Chil-bok incluso le dio una lección de que incluso si sacara todo su hígado y vesícula biliar, no sería suficiente para pagar la bondad de Pun-sang. Él es grande y fuerte, así que, por supuesto, debería ir y donar su hígado y dijo, ¿qué? Vamos a dejar que las dos hermanas menores delgadas donen. Afirmó que Jin-sang definitivamente tenía que donar su hígado. Pero lo que no esperaba era que Chil-bok hubiera considerado durante mucho tiempo a Pun-sang como su hermano mayor. Incluso fue a hacerse la prueba para ver si era compatible para una donación de hígado. Pero su madre amenazó con suicidarse, diciendo que solo tenía un hijo, y absolutamente no podía permitir que le pasara nada. Jin-sang recordó las palabras de Chil-bok y su madre y se sintió muy incómodo. Salió y se encontró casualmente con su hermano que regresaba. Planeaba evitarlo, pero su hermano lo llamó. Dijo que había renunciado al tratamiento y que solo estaba esperando el día en que moriría y se disculpó por golpearlo cuando era más joven y que no debería haberlo puesto en un hospital mental. Solo esperaba que lo perdonara y volviera a casa a vivir con él, diciéndole que no vagara más afuera. Quien sabía que al día siguiente encontraría directamente a Yeon-sang, decidiendo hacerse la prueba para la cirugía de trasplante de hígado, pero quería ocultar esto a Pun-sang. Finalmente, Yeon-sang vio esperanza de salvar a su hermano mayor. Y luego le contó la noticia a Bunsil, lo que la conmovió mucho. El resultado fue que tenía hígado graso por comer en exceso, por lo que no podía donar su hígado a Pun-sang, lo que puso furiosa a Yeon-sang. Yeon-sang se apresuró ansiosamente a buscar a Hwa-sang, diciendo que Jin-sang acordó donar su hígado a su hermano. Pero debido a que tenía hígado graso, no podía donar, esperando que ella lo dejara pasar y realizara una cirugía de trasplante de hígado con ella. Pero ella siempre sintió que no era reconocida. Así que se negó rotundamente e incluso advirtió a Yeon-sang que no fuera a buscar a Wi-sang diciendo que era el niño que ella crió y que absolutamente no permitiría que ella lo lastimara. Faltaba un año para el aniversario de bodas de Pun-sang y tenía miedo de no vivir hasta entonces. Así que lo organizó temprano. Después de 18 años, esta fue la primera vez que Bunsil recibió flores y también fue la primera vez que celebraron su aniversario de bodas adecuadamente. Aún así, se conmovió hasta las lágrimas. Él siguió disculpándose por el dolor y los agravios que le había causado a lo largo de los años, diciendo una frase desagradable: si no tuviera cáncer, no sabría si tendría tal iluminación o si se daría cuenta de sus errores hacia ella en esta vida. Ella también tenía sus propios puntos de vista sobre el amor y el matrimonio. No importaba cuánto sufrimiento soportara, siempre y cuando su esposo todavía la tuviera en su corazón, ella podía sacrificarlo todo. Los dos fingieron tener 70 u 80 años para demostrar que su amor había sido duradero. E incluso si morían, morirían sin remordimientos. ¿Por qué es que las personas siempre tienen que llegar a la cuenta regresiva de sus vidas para ser verdaderamente iluminadas? Para apreciar a la persona que siempre se ha sacrificado silenciosamente por ellos. Pero sucedió algo que nadie esperaba.
La madre despiadada y sin sentido que amaba el dinero como a su vida ahora se apresuró a buscar a Punsang, regañando a los otros 4 hijos por ser tan despiadados, viendo a su hermano a punto de morir y no salvándolo, y finalmente expresando directamente su voluntad de donar su hígado para salvar su vida. Dijo que vino a donar su hígado a él. Estaba muy sorprendido después de escuchar esto. Odiaba lo que ella había hecho a los 5 hermanos y odiaba la sangre sucia de ella que fluía en su cuerpo, pensando que si recibía su hígado, se volvería despiadado y sin sentido como ella. Bunsil se sintió extremadamente enojada por su comportamiento. En estos días, no sabía cuántas lágrimas había derramado. Si él no pensaba en sí mismo, debería pensar en ella y en los dos para seguir viviendo. Además, a ella ya no le importaba él y decidió resolver este problema ella misma. Inmediatamente arrastró a su suegra frente a Yeonsang para prepararla para hacer la prueba. Ella también estaba muy sorprendida de que de repente cambiara y su odio disminuyera mucho en su corazón. Temerosas de que cambiara de opinión, las dos la llevaron como patos a un estante, sosteniéndola fuertemente por ambos lados para ir a una prueba. Esa mirada ansiosa no solo era miedo de que huyera, sino también como si Punsang estuviera a punto de morir. Desde que fue diagnosticado con cáncer, no se había reunido con su hija para resolver su conflicto. Yuni no sabía la verdad sobre el cáncer de su padre y todavía estaba enojada. Así que se negó rotundamente a reunirse con él. Esto lo preocupó mucho, temiendo que no tendría otra oportunidad de decirle perdón a su hija. En este momento, Wi-sang, después de un periodo de calma, comenzó a recordar todo el proceso de cuán duro había trabajado su hermano para criarlo. Comparando a su hermano y a su madre, realmente se dio cuenta de que su hermano había sacrificado todo por él, criándolo y amándolo como a un hijo, mientras que su madre era una extraña. Después de enterarse de que su hermano tenía cáncer y estaba a punto de morir, sintió que estaba equivocado al lastimarlo. Corrió frenéticamente a verlo de inmediato. En el camino, se encontró con la madre de Chilbok, lo que provocó que se revelara un secreto que siempre había ocultado. La madre de Chilbok dijo que en ese entonces lo abandonó en un orfanato por necesidad solo porque quería que tuviera comida, ropa e ir a la escuela allí. Nunca pensó que no fuera su hermano biológico y lo crió como a un hijo y que el dinero de la compensación también fue robado por su madre. Debido a que no quería arruinar la imagen de su madre, había mantenido toda la verdad oculta. Finalmente, entendió y se sintió extremadamente arrepentido en su corazón. Miró los pasos vacilantes de su hermano y se sintió muy incómodo en su corazón. Inmediatamente fue a buscar a su jefe de la pandilla para asumir el trabajo más difícil, sabiendo que podría perder la vida. Pero para ganar dinero para salvar a su hermano, solo podía correr el riesgo. Prometió ayudarlo a preparar botes y procedimientos para huir. Pero solo le pidió una cosa. Si moría, por favor done su hígado a Punsang. Jinsang también estaba tratando de salvar a su hermano. Así que ayunó para que su hígado volviera a la normalidad, preparándose para la cirugía de trasplante de hígado para él. Chilbok robó dinero de su madre para ayudar a Jinsang, y como resultado, fue perseguido por las calles por su madre con un rodillo de amasar. Esa noche, mientras estaba en una misión, Wi-sang fue apuñalado. Fue llevado al hospital para tratamiento de emergencia. Y aunque pudieron salvar su vida al final, cayó en coma y estaba siendo monitoreado en la unidad de cuidados intensivos. Yeonsang le dijo a su esposo que lo mantuviera en secreto, justo cuando estaba desconsolada por su hermano menor. Llegaron buenas noticias. El hígado de su madre era compatible con el hígado de Punsang. Bunsil estaba aún más emocionada e inmediatamente fue a buscarla, diciéndole que se preparara para la cirugía. Pero en este momento, reveló sus verdaderos colores, fingiendo ser lamentable y diciéndole a Bunsil que si casualmente moría, todavía tenía deudas que no habían sido pagadas, exigiendo que le diera 400 millones por adelantado para pagar sus deudas. Para salvarlo, no pensó mucho e inmediatamente fue a pedir dinero prestado a todas partes. La madre de Chilbok tampoco podía sacar tanto dinero. El grupo de compañeros de clase sabía que ella estaba pidiendo dinero prestado en todas partes para salvar a su esposo que tenía cáncer y todos la bloquearon uno por uno. Solo podía correr a una compañía de préstamos, pero no tenía ninguna garantía, por lo que no podía pedir prestado ni un centavo. Al final, tuvo que poner su esperanza en su padre, esperando que pudiera usar su dinero de jubilación y su casa como garantía para recaudar dinero para salvarlo. Ella garantizó que después de que él se recuperara, definitivamente le pagaría el doble y le pagaría con todo su corazón. Pero él dijo que su dinero de jubilación no debería usarse absolutamente y su única casa en la que confiar tampoco debería usarse. Le aconsejó que no sacrificara demasiado por alguien como él, diciendo que si continuaba así, la bancarrota era solo cuestión de tiempo y quizás al final toda la familia perdería todo y tendría que vagar por las calles.
Pensó que podría no sobrevivir e incluso si su yerno estaba a punto de morir, no entregaría su casa. Ella le grita algunas cosas bastante duras y sale furiosa. Pero antes de irse, hace una promesa. Su papá no está de acuerdo con su plan, ni siquiera un poco. Entonces, ¿qué hace ella? Espera hasta que él se va y roba la maldita escritura de la casa. Luego toma esa escritura y logra obtener un préstamo por 400 millones. Ahora esta mujer Yansim, la que recibe el dinero, oh hombre, sus ojos prácticamente se salen de sus órbitas cuando ve ese efectivo. Está absolutamente extasiada y lista para recibir ese trasplante de hígado. Punsang está mirando a su madre acostada en esa cama de hospital. Esta es la mamá que ha odiado con todo su corazón, pero todo ese odio simplemente se derrite. La perdona por todo lo que ha hecho. Decide que le pagará si puede vivir. La cirugía está programada. Yansim es llevada a la sala de operaciones y Jin-sang le está dando una charla de ánimo a su hermano mientras usa su ropa interior. Para la buena suerte, Bunsil pone su anillo de bodas en su dedo, diciéndole que necesita sobrevivir y volver con ella. Pero justo cuando están a punto de anestesiarlo, aquí viene Yeon-sang irrumpiendo en la sala de operaciones, gritando que detengan la cirugía. Todos le preguntan qué está pasando, pero todo lo que ella dice es que la cirugía no puede suceder. Y escucha esto, Yansim se ha escapado. Se ha ido del hospital. Esto simplemente aplasta a Bunsil. Ella puso su casa, su única casa, para obtener ese préstamo de 400 millones. Ahora, no solo no puede ayudar a su esposo a obtener el trasplante que necesita, sino que han perdido su hogar. Ella le grita a Yansim, diciendo que ni siquiera es humana, ni siquiera un animal. Yeon-sang está más que devastada. Se siente tan mal por sus 5 hermanos. ¿Por qué tienen una mamá tan desvergonzada? Él ha renunciado a todo su odio por ella para que ella pueda recibir su hígado. Pero en cambio, fue traicionado. Siente que su vida es un fracaso y decide que va a terminar con todo. Afortunadamente, Jin-sang llega justo a tiempo y lo detiene. Jin-sang le dice que está siendo irresponsable y no piensa en cómo Bunsil sacrificó todo por él. Se puede decir que aparte de su vida, él le ha dado todo a él. Pero ahora solo quiere morir y dejarla con la deuda y el dolor. Bunsil está desconsolada porque no significa nada para él. Entonces, decide irse. Jin-sang le dice que se disculpe con ella, pero a él no le importa y la deja ir a donde quiera. Así como así, se separan de nuevo, pero ella aún no ha perdido la esperanza en él. Luego tenemos a Yuni, quien escucha a su papá hablar sobre su enfermedad. Finalmente se da cuenta de que su padre se está muriendo debido al cáncer de hígado, y nadie puede ayudarlo. Con la muerte tocando a la puerta, Yuni deja todo a un lado y se siente culpable por no saber que estaba tan enfermo. Ella no quiere vivir en un hogar monoparental sin su papá y llora ante sus tías y tíos diciendo que si nadie quiere darle un hígado a su papá, ella lo hará. Con el corazón roto, el padre de Bunsil viene al hospital para ver si es compatible. A Yeon-sang no le importa de dónde vino, pero está agradecida y sorprendida de que su suegro haya venido a su rescate a una edad tan avanzada. Bunsil se siente avergonzada, pero al mismo tiempo feliz porque siente que es la única que se preocupa por ella. Después de ver a Punsang intentar suicidarse, Jin-sang está motivado para perder peso para hacer que su hígado sea saludable. Está empujando su cuerpo para hacer ejercicio y dieta. Al final, fracasa miserablemente porque no puede resistir la tentación de la comida. Empieza a gritarse a sí mismo y comienza a comer comida sin parar. Al ver que su cáncer de hígado empeora, Yeon-sang reveló un gran secreto, que durante el primer chequeo, Bunsil era en realidad una combinación perfecta. Fue Punsang quien le pidió después de enterarse de esto que mintiera al respecto. Punsang dijo que hizo esto por su hija porque no quería que ella perdiera a sus 2 padres al mismo tiempo, ya que cualquier cirugía conlleva riesgos. Ahora que su condición estaba empeorando, Yeon-sang no tenía otra opción que revelar la verdad. Después de escuchar esto, Bunsil estaba muy feliz. Ella siempre ha considerado a Punsang como su otra mitad y decidió someterse en secreto a una cirugía de trasplante de hígado para salvarlo. Al final, sigue siendo ella quien carga con todo. Él pensó que encontraron un hígado de una persona con muerte cerebral. Así que estaba muy feliz y debido a la esperanza de vivir ha estado más feliz y juró que por ella y su hija tiene que vivir una buena vida y compensarlas. Bunsil usó la excusa de tener que volver a su ciudad natal con su padre para barrer la tumba de su madre, para irse el día de la cirugía de trasplante de hígado. Punsang no sabía la verdad, así que estaba muy triste preguntándose por qué se iba el día de su cirugía. Ella también ocultó la verdad a su viejo padre mintiendo que no volvería y se quedaría para cuidarlo, diciéndole a su padre que fuera al hospital a visitarlo en un mes. Sus ojos estaban llenos de reticencia hacia su padre porque nadie podía garantizar si podría sobrevivir o no. Entonces,
también estaba muy reacia a despedirse de su hija. Tampoco olvidó decirle a Yuni que si un día sus padres se iban de repente, tenía que ser fuerte y vivir bien. Yuni no sabía si estas eran sus últimas palabras, pero como estaba abrazando su determinación de salvarlo, hacía mucho tiempo que consideraba la muerte tan ligera como una pluma. En este momento, Hwasang, que solía odiar a Punsang, vino de repente, diciendo que estaba dispuesta a donar su hígado con Yeonsang para salvarlo. ¿Qué la hizo cambiar su firme decisión anterior? Resultó que había aprendido un secreto. El dueño del bar donde solía actuar hace años dijo que su madre la había vendido a muchos bares y también había estafado mucho dinero de esos bares. Si Punsang no hubiera usado su vida como garantía, dispuesto a devolver el dinero que le habían estafado, y finalmente la redimió a salvo, no, entonces la hierba en su tumba sería más alta que una persona ahora. En este momento, ella se enteró de su bondad hacia ella. Entonces, inmediatamente corrió al hospital, dispuesta a donar su hígado con Yeonsang para él. Esperaba usar su hígado para pagar la bondad que le había mostrado todos estos años. Le aconsejó a Bunsil que le permitiera a ella y a su hermana salvarlo. Pero justo en este momento, sucedió algo inesperado. Hwasang levantó la mano y abofeteó a Yeonsang fuertemente la cara porque vio a Wisang inconsciente en la habitación del hospital. Ella pensó que Yeonsang debía haber estado preparándose para tomar su hígado. Estaba enojada porque Yeonsang siempre actuaba por su cuenta. Yeonsang también la bofeteó fuertemente la cara diciendo porque nunca escuchaba las explicaciones y simplemente especulaba ciegamente allí. Yeonsang nunca había pensado activamente en matar a Wisang. Y no importaba cuán cruel fuera, no podía atacar a su propio hermano. Si al final algo le sucediera debido a que sus heridas eran demasiado graves. En un último recurso, ella haría eso, no podía dejar morir a sus dos seres queridos. El padre de Bunsil estaba preocupado por los gastos médicos de la cirugía, sintiendo lástima por su hija, por lo que solo pudo tomar el título de la tierra para hipotecarlo. Como resultado, descubrió que ella ya lo había hecho primero. Estaba enojado porque ella había tomado secretamente el título de la tierra para hipotecar e inmediatamente corrió para darle una lección, regañándola por olvidar a su padre biológico una vez que tuvo un esposo. Punsang dijo que lo trataría con piedad filial como a su propio padre en el futuro. Solo entonces se apagó el fuego de su ira. Finalmente, incluso lo abrazó fuertemente, agradeciéndole por correr al hospital antes para donarle su hígado. Aunque hablaba con dureza, era la persona más amable y gentil. Le dijo que no olvidara devolver los 400 millones que usó para vender la casa y también compensar lo que Bunsil había sufrido durante 18 años. Así que definitivamente no debería morir y tenía que tener una cirugía exitosa y sobrevivir. Yeonsang accidentalmente le dijo a Hwasang la verdad. Su madre había usado la excusa de donar su hígado para estafar 400 millones de Bunsil. Abrumada, Hwasang salió corriendo, buscando a la madre que estafaba a viejos por dinero. Siempre había fantaseado con regresar al lado de su madre y recibir amor maternal. Punsang siempre le había aconsejado que cortara los lazos con su madre, sin saber la razón antes. Pero ahora que sabía todo, se dio cuenta de que era mejor mantenerse alejada de ella. Ahora estaba cortando todas las relaciones con ella, diciendo que de ahora en adelante, sin importar lo que pasara, ya no estaría relacionada con ella, y ya no tenía a esta madre. Mientras se iba, la maldijo para que nunca descansara en paz después de la muerte. Las dos hermanas se animaron mutuamente, ninguna permitiendo que la otra se rindiera, decididas a sobrevivir. Punsang no tenía idea de que estaba a punto de recibir un hígado de sus dos hermanas menores. Su hija también dijo palabras de amor, animándolo antes de que comenzara la cirugía. Del lado de Yeonsang, hubo un pequeño asunto. Su archienemiga era en realidad la cirujana asistente esta vez. Ella le recordó temerosamente a la otra parte que fuera justa. Resultó que la otra parte estaba realmente preocupada por ella. Entonces, ella había pedido participar en esta cirugía para animarla y protegerla. Solo entonces se sintió aliviada y de ahora en adelante tenía otra amiga cercana. Bunsil se preocupó durante mucho tiempo y finalmente recibió la noticia de que la cirugía fue exitosa. Conmovida, abrazó a su hija y sollozó. Punsang se recuperó muy bien después de la cirugía. Se encontró con Wisang, que había despertado de su coma en el hospital y se abrazaron felizmente. Justo cuando Bunsil estaba preocupada por los gastos, recibió una sorpresa. Hwasang dona su hígado no porque su hermano se lo pida, sino porque descubre que él ya le salvó la vida una vez. Es poético, él vendió su futuro para que no la vendieran a ella, y ahora ella corta un pedazo de sí misma para devolverle el futuro a él. Y Bunsil robó, mintió y se sacrificó, no por deber, sino por un amor que Punsang apenas está empezando a merecer. Esta cirugía no es solo médica,
es la extirpación del cáncer emocional que Yansim dejó en esta familia. La misión anterior de Wisang le había hecho ganar 300 millones de wons. Punsang pensaba que ese dinero era básicamente dinero de sangre, dinero que había intercambiado por su propia vida en esa misión suicida, así que sentían que no podían tocarlo. Sin embargo, Bunsil pensaba de manera muy diferente. Ella creía firmemente que esto era lo que él se merecía por su sacrificio. Con esa determinación, ella corrió al banco para retirar el dinero, pero se encontró con la sorpresa de que el dinero había sido congelado y no podía retirar ni un solo centavo. Al final, las tarifas del hospital fueron garantizadas por John Sang, para que todos pudieran ser dados de alta sin problemas legales. Wisang se enteró de este bloqueo e inmediatamente encontró al jefe de la banda, diciéndole amenazadoramente que liberara el dinero rápidamente. Le advirtió que, de lo contrario, se aseguraría de que no tuviera lugar donde ser enterrado cuando muriera. Después de terminar el asunto con esa amenaza efectiva, inmediatamente le informó la noticia a Bunsil, diciéndole que usara el dinero como quisiera. Ella no se anduvo con ceremonias ni falsas modestias y aceptó felizmente, diciendo que este dinero era para que la familia volviera a ponerse de pie. También le agradeció profundamente por salvar a esta familia de la ruina. Alguien tan guapo como él naturalmente tenía suerte de su lado. No solo encontró el amor verdadero, sino que su exnovia también dio a luz a un bebé varón para él, dándole una familia propia. Punsang en realidad sabía desde hacía mucho tiempo que las personas que le donaron sus hígados eran sus dos hermanas menores. Vio sin querer a las dos usando batas de paciente en el pasillo, y sin pensarlo, ató cabos. Sabía por qué lo hicieron, pero la suerte estaba echada y no podía devolverles el hígado de todos modos. Aunque se culpaba a sí mismo y se sentía terrible por haberlas lastimado y marcado sus cuerpos, Bunsil solo pudo consolarlo. Ella le dijo que simplemente lo considerara como el regalo más precioso que sus hermanas menores le dieron para pagar su bondad de años. Y le dijo que nunca revelara este hermoso secreto para no hacerlas sentir incómodas. El tiempo voló rápido. Habían pasado 3 años. Él y Wisang habían reabierto un taller de reparación de automóviles juntos, incluso más grande y moderno que antes. Bunsil ya no era una niñera glorificada para los 5 hermanos, sino una verdadera cuñada respetada disfrutando del amor de su esposo. En cuanto a Hwasang, finalmente fue aceptada por el honesto y sencillo Chilbok y ella quedó embarazada con éxito. Sin embargo, el hábito de Chilbok de romper sus pantalones por la entrepierna todavía no había mejorado, lo cual preocupaba a su madre hasta la muerte. Y si ella ya no estuviera presente, entonces la tarea de remendar sus pantalones tendría que ser entregada a Hwasang. ¿Quién hubiera esperado que el más exitoso terminara siendo Jinsang? El hermano que no podía hacer nada bien se convirtió en el CEO del concesionario de autos usados y ahora estaba presumiendo con su dinero por todas partes. Estaba usando el dinero para bofetear figurativamente a todos los que se habían burlado de él en el pasado. Justo entonces, Punsang, cargando unas cuantas bolsas de ropa, corre a la casa de Yansim. Él nunca la perdonará por completo, pero ahora ya no la odia con esa intensidad tóxica. No vino de visita social, sino a cortar lazos definitivamente. De ahora en adelante, borrará todos los recuerdos de ella. Esa madre que había abandonado y dañado a sus hijos sin piedad. Yansim, que ahora vive una vida difícil y trágica, sabe que vino a visitarla y lo persigue apresuradamente. No porque quisiera pedir perdón o redimirse, sino porque quería perseguirlo para pedirle dinero. Ella no necesitaba esos regalos inútiles de ropa. Hasta el día de su muerte, ella no se arrepintió. Ni siquiera un poco sobre el crimen emocional que había cometido contra sus hijos. Ella fue, sin duda, la madre más malvada del mundo. En tiempos de problemas, todos los malentendidos se han resuelto, y los 5 hermanos finalmente han crecido de verdad. Bajo los esfuerzos incansables y sobrehumanos de Bunsil, ella finalmente obtuvo una familia feliz y plena. Se puede decir con seguridad que si la familia de Punsang no la tuviera ella, los 5 hermanos morirían trágicamente o vivirían vidas miserables. Aquí, esta historia ha terminado. Ojalá todos puedan ser como Bunsil. Incluso si la vida es trágica, la enfrentarán valientemente. Siempre permanezcan firmes y nunca se rindan. Si es así, entonces no habrá más dificultades capaces de derrotarnos. Lo importante es que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo sin remordimientos y sin culpa. La historia termina con una inversión total de roles. Punsang, quien empezó cargando al mundo sobre sus hombros y muriendo lentamente, ahora está vivo, sano y compartiendo la carga. Los hermanos parásitos no solo se volvieron independientes, sino que fueron esenciales para su supervivencia. Y Bunsil, la verdadera, pasó de ser la víctima silenciosa a la matriarca respetada que orquestó la salvación de todos. La madre biológica queda en el olvido, probando que la sangre no te hace familia, la lealtad sí.
romper el ciclo o aceptarlo. Durante gran parte de la historia, vimos cómo el amor de Punsang en realidad estaba lisiando a sus hermanos. Al protegerlos de todo, los hizo inútiles. La enfermedad fue el catalizador necesario. El cáncer no solo atacó el hígado de Punsang, sino que atacó la dinámica enferma de la familia. El sacrificio de Bunsil nos enseña que el amor a veces requiere poner límites brutales, como el divorcio falso, para despertar a los demás. La redención de los inútiles, Jin Sang y Hwasang demuestran que incluso las personas más rotas y egoístas pueden encontrar heroísmo cuando se les da la oportunidad y se les quita la red de seguridad. Justicia poética, la madre biológica, Yan Sim, termina sola y miserable, no por castigo divino, sino como consecuencia natural de tratar a las personas como objetos. Esta no es una historia sobre un hombre enfermo, es una historia sobre cómo una familia tuvo que matar a su antigua versión para poder sobrevivir. Seamos honestos, después de todo lo que Jin Sang le hizo sufrir a la familia, ¿creen que merecía tener tanto éxito y dinero al final, o la vida fue demasiado generosa con él? Si estuvieras en el lugar de Bunsil, ¿habrías perdonado a Punsang por robar el dinero de la universidad de tu hija y priorizar a sus hermanos, o ella debió haberse ido para siempre? ¿Qué opinan del final de la madre? ¿Les hubiera gustado verla sufrir más o su propia miseria es suficiente castigo? Te leo en los comentarios. Quiero saber si tú habrías donado tu hígado a un hermano que te trató mal toda la vida. Es un debate difícil, pero quiero saber qué piensas. Y si este resumen te hizo querer abrazar a tu familia o salir corriendo de ella, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo drama intenso que tengo preparado para ti. Nos vemos en el próximo video.